Sean todos bienvenidos a este cuarto episodio del podcast Ekman Dosis de Realidad. Necesitas quedarte hasta el final. Estoy muy emocionada por este cuarto episodio en el cual vamos a hablar de un tema súper interesante, el mundo subconsciente. Bienvenidos a Ekman, Dosis de Realidad, el podcast. Este es un espacio donde compartimos nuestras opiniones personales y te invitamos a escuchar, reflexionar y formar tu propio criterio. Es importante recordar que el contenido aquí expresado no constituye un diagnóstico o tratamiento. Te animamos a buscar ayuda profesional si la necesitas. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este podcast Ekman Dosis de Realidad. Y bueno, en este cuarto episodio comenzamos ya con los invitados. Y pues para comenzar con este tipo de episodios tenemos aquí un invitadazo. Estamos muy contentas, estoy muy feliz de que pueda darnos un poquito de su tiempo y un poquito de su conocimiento. Y bueno, les presento aquí a Gildardo González Macías. Gracias por estar aquí. Gracias por invitarme, gracias, un gusto estar aquí con ustedes. Les voy a leer un poquito de toda la trayectoria que tiene. Se ha especializado durante más de 30 años en el funcionamiento y aprovechamiento de las capacidades de la mente subconsciente, pues ahí reside más del 99% de todo lo que somos como personas. Ha llevado a cabo investigaciones detalladas en diversas áreas y ha asesorado a una gran cantidad de personas en cada una de dichas áreas: gestación, embarazo, estrés, desarrollo infantil, miedos, autodisciplina, etc. Ha llevado a cabo un sistemático trabajo en su propio subconsciente durante más de 30 años. Ha impartido talleres, cursos y conferencias en diversas ciudades y estados de la República Mexicana. Ha asesorado vía internet a personas en diversos países. Y bueno, les platico un poquito porque él también tiene varios libros y les digo un poquito de los libros que tiene. Hospital de Pobres, De Mamá Pobre, Mamá Rica, El Vínculo Sagrado, La Soberbia del Perdón, entre otros, que por cierto más tarde nos tiene una sorpresa también referente a lo de los libros. Y bueno, pues ya no me entretengo más. Gilardo, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí. Un gusto estar aquí con ustedes, gracias por invitarme, gracias por hacerme partícipe de esta labor que están haciendo de compartir con muchas personas todos estos temas tan enriquecedores. Y pues un gusto para mí compartir con ustedes un poquito de toda esta experiencia de 30 años que ha sido una gran aventura y un gran aprendizaje, y pues para mí fabuloso compartir. Perfecto, cuéntanos un poquito cómo llegaste a este tema tan interesante. ¿Por qué el subconsciente? Cuéntanos qué te llevó ahí. Bueno, yo soy matemático. Entonces empecé mi carrera con matemáticas, pero siempre me dedicaba a la educación. Empecé a dar clases de matemáticas desde muy joven. Entonces, cuando estaba yo, ya después de que hice la carrera de matemáticas, estaba en la ciudad de Guanajuato impartiendo principalmente clases de matemáticas en la Universidad de Guanajuato a alumnos de diferentes edades, preparatoria, universidad. Yo empecé como por hobby a aplicar algunos métodos mentales, principalmente un método que se llama visualización. Okay. Entonces, en alguna plática con unos alumnos de más o menos entre 18 o 22 años, que eran mis alumnos de matemáticas, surgió la inquietud de que por qué no aprendíamos juntos bien sobre ese método. Y en el 93 nos juntamos, yo junté un grupo como más o menos de 25 alumnos, Okay. y pues les dije, yo no sé nada, vamos a aprender juntos, y tomamos 2 libros como base. Pero en ese cursito que era para aprender cosas básicas de la mente, principalmente 2 métodos que son muy sencillos y ahorita muy conocidos, que son las afirmaciones. Ajá, y que es la visualización. Entonces, superó todas nuestras expectativas. O sea, casi todos lo aplicaron en cuestiones, por ejemplo, de aprendizaje, de deportes, de relaciones interpersonales, de emociones, de salud. Y hubo tantos resultados que a mí me empezó a inquietar, bueno, ¿qué más puede hacerse con todo el potencial que tenemos en la mente? Entonces yo desde entonces empecé a entender que había un potencial impresionante en la mente, y pues con la mente muy científica que yo tenía de la carrera de matemáticas, empecé a pensar cómo se podían hacer experimentos para empezar a identificar la manera de aprovecharlo. Y de ahí me metí en un carril que ya después fui descubriendo áreas una tras otra, y sobre todo en base a mis necesidades. Okay. Porque en algún momento me di cuenta que yo traía muchos miedos, inseguridades de toda la vida. Aparte me habían asaltado en una ocasión, me asaltaron cuando estaba yo joven, tenía mucho miedo de salir a la calle porque me habían golpeado,
tenía pesadillas, entonces en algún momento me metí a investigar todo el tema de los miedos, descubrí que tenía muchas carencias en el área de autoestima, entonces me metí a investigar todo el área de autoestima, empecé ahorita que Fred iba a empezar esta plática que mencionaron el dinero y la riqueza, empecé a identificar que pues crecemos con muchas creencias, emociones, a veces no nos damos cuenta, medias inadecuadas, limitantes en el dinero y la riqueza. Hice una investigación en ese tema y de ahí salió mi primer libro que se llama Hospital de los Pobres. Luego ya cuando iba a ser yo papá, en el 98, ya llevaba muy buenas bases y sabía que desde la gestación hay muchas cosas que suceden y que marcan la vida del ser humano. Entonces hice una investigación en todo lo que es la etapa de la gestación con la idea de crear un programa para mamás embarazadas, para parejas que están esperando bebés, de cómo aprovechar el subconsciente desde la etapa de la gestación. Y fue sorprendente todo lo que encontré y descubrí. Eso y lo apliqué increíble. con mis hijas. Lo apliqué con mis hijas. Okay. De hecho, en el 98, con las dos. Sí, no, fue impresionante. Una de ellas nació en el 99, la otra nació a principios de 2001. Entonces, a raíz de eso, empecé a dar programas para parejas, para mujeres embarazadas o para personas que trabajan con mujeres embarazadas. Pero eso se extendió a un programa de toda la infancia, de cómo aprovechar el subconsciente con bebés, con niños de diferentes edades. Hice un curso que resultó un curso tan extenso que le llamé hipercurso. Ok, de tan largo. Hipercurso padres e hijos, porque abarca muchas cosas, comportamientos, conductas, reacciones en toda la infancia, ¿no? Pero es que, ¿sabes qué? Que me parece muy bueno que se haga, o sea, imagínate desde la gestación, porque realmente todas las creencias, todos estos apegos, todos estos vínculos, creencias limitantes con respecto a pues todos los temas, ¿no? Que ahorita estoy mencionando, pues vienen desde allá. Sí, ¿no? Y fíjate, casualmente me había topado ya saben, en Facebook y así en Instagram que te salen como hilos. Ahí estaba viendo en unos reels a una doctora que se llama Marian Rojas. Entonces, ella hablaba mucho de esta voz que tenemos adentro, interna, y cómo se va formando justo en las primeras etapas de gestación y cómo eso, a veces las creencias limitantes son las que te detienen tanto, pues desde niño, obviamente, no te esperas hasta la vida adulta para que te detengan, pero que ahora que sabemos que se puede reprogramar, creo que esto es algo que digno de compartir y obviamente pues estamos aquí para que nos expliques eso, cómo se logra. Sí, es impresionante, porque cuando yo doy cursos y explico todo lo que pasa en la gestación, termino mostrándoles cómo, por ejemplo, 3 niños o niñas, el día que nacen, que parecerían casi muy similares porque están recién naciditos, todavía muy indefensos, etcétera, les digo, dependiendo de lo que pasó en el embarazo de la mamá, uno de esos niños o niñas ya puede venir con un montón de miedos, con una autoestima muy dañada, con una tendencia a tener muchas dificultades de aprendizaje, de relacionarse, etcétera. Otro niño puede venir, niño o niña puede venir así entre azul y buenas noches, y otro niño o niña puede venir ya con una super autoestima, una super seguridad, etcétera, porque todo eso se puede hacer desde la gestación gracias al subconsciente. Porque cuando la mayoría de las personas no tienen una idea de lo que es el subconsciente, pues da por hecho que un bebé en la gestación y todavía nace y los primeros meses, como si estuviera aislado del mundo en una burbuja, que no pasa nada, no se da cuenta de nada. No está viendo, lo primero que se desarrolla es el oído, ¿no? Sí, de hecho, parte del programa que yo desarrollé es hablarle al bebé, los últimos 3 meses principalmente. Inventé algo que le llamé el baby phone, que es un trozo de manguera de 1,5 metros con 2 embudos, para que la mamá le hable directamente al bebé o el papá, ¿sí? O los hermanitos si ya los hay, porque ya hay un efecto, claro, obviamente a nivel consciente, el bebé, la bebé que viene en camino, no lo va a recordar conscientemente, ni va a tener una participación consciente, pero a nivel subconsciente, por eso es tan importante la diferenciación entre la mente consciente y subconsciente, porque es obvio que ahí no hay todavía un desarrollo consciente, pero ya está en toda su capacidad la mente subconsciente, entonces ya hay forma de influir, porque al final, a lo largo de la vida, la mente subconsciente es la que va a determinar emociones, reacciones, comportamientos, conductas, creencias. Entonces, desde ahí ya se puede hacer una labor impresionante. ¿De qué forma se hace? O sea, ¿cómo es? Así como acabas de platicar esta parte que inventaste, o con audífonos, o simplemente la mamá que hace, repite oraciones, o cómo es? Un poquito para... Bueno, déjenme irme para adelante y luego me regreso. Porque les estaba contando que en todo este viaje de 30 años, entonces yo fui entrando así a varias investigaciones. Y fue paralelo, cada investigación me permitía entender mejor el subconsciente. Y conforme iba entendiendo más la capacidad del subconsciente, también iba yo pudiendo hacer como cosas más concretas en las investigaciones, aplicar mejor ciertos métodos, desarrollar ciertos métodos. Entonces fue algo paralelo. Pero además, yo iba trabajando con mi propio subconsciente
Entonces, por ejemplo, cuando pasé por la investigación de miedos, hice un análisis de toda mi vida, mis inseguridades, mis miedos, cómo me habían afectado, limitado, y empecé a trabajar con mis miedos. Cuando trabajé el tema de autoestima y trabajaba con grupos de personas que participaban en mis investigaciones, probando todos los métodos que se me ocurrían. Y yo, pues con la mentalidad muy científica de mi carrera de matemáticas, hacía diseños experimentales como muy ordenados, con todas las variables posibles para ver qué funcionaba, qué no funcionaba y los resultados. Entonces ya después de que ya pasé por esa parte de desarrollo infantil y que estuve dando esos cursos en muchas ciudades, después llegó a una investigación sobre autodisciplina, que también es un área muy, muy interesante. Y luego, por ejemplo, una investigación que hice sobre el tema del estrés, de cómo se puede reprogramar totalmente el estrés. En ese inter, pues trabajé también cursos y programas enfocados en, por ejemplo, el tema de la salud, que ahí se puede hacer muchas cosas. Podemos tener una participación muy activa en nuestra propia salud por medio del subconsciente. Por ejemplo, he trabajado con personas con cáncer que yo les doy métodos para que todo el proceso en cuestiones de las emociones que van experimentando, los miedos, en cuestiones de la sintomatología, también, ¿no? Sí, también, Uh-huh. que, por ejemplo, todos los efectos secundarios de algún medicamento se minimicen, que, por ejemplo, ayudarles a dormir mejor, a sentirse mejor físicamente, algún efecto que está teniendo el medicamento en la piel, en alguna parte del cuerpo, ayudar a contrarrestarlo. Y sobre todo una parte muy importante es las emociones, porque cuando son enfermedades así muy extremas, generan emociones también muy extremas, ¿no? De miedo muy fuerte, y ahí hay que trabajar con eso y se puede reprogramar el subconsciente muy bien. Entonces, bueno, a lo largo de todo ese proceso, entonces eso me permitió como tener un panorama que era lo que yo quería, tener una claridad completa de todo el funcionamiento del subconsciente y de cómo se puede reprogramar. Y entonces también fui desarrollando métodos cada vez más prácticos, cada vez más sencillos, pero además se fue paralelo al desarrollo de la tecnología. Esa es otra cosa mágica. Desde cuando yo empecé con el subconsciente hace 30 años al día de hoy, ha sido un proceso de cambio de la tecnología. Y te lo ha facilitado, ¿no? Yo lo fui integrando a todo el aprendizaje del subconsciente, ¿sí? De tal manera que todo eso, bueno, y luego, por ejemplo, pues me tocó ver a mis hijas desde cero, desde la gestación, y poder ver cómo todo el impacto que puede tener en un ser humano el uso del subconsciente desde la gestación y luego en todos los primeros años de vida, ¿no? Entonces, todas esas líneas fueron en paralelo y me permitieron a mí, pues, tener una claridad de todo el funcionamiento del subconsciente, desarrollar métodos que prácticamente se aplican a cualquier área y poder ver los resultados en mi persona, por ejemplo, en el caso de mis hijas, en otras personas cercanas, y pues al final tener el mapa completo y todo lo que podemos hacer aprovechando el subconsciente. Gilgardo, a ver, platícanos un poquito eso. Me interesa como papá escucharte más que como la persona que desarrolla como tal el método. ¿Cuál crees que ha sido como o lo más puntual que has visto en este desarrollo de tus hijas que les ha ayudado esta programación? Bueno, una de las investigaciones que hice, que ahorita no mencioné, fue sobre autoestima. Autoestima es, yo creo que la investigación que me llevó más años. A lo mejor yo calculo que entre un cacho aquí y un cacho allá, más o menos dediqué como unos 8 años a entender perfectamente todo lo que es la autoestima, desde de dónde viene, cómo se desarrolla, todo lo que impacta día a día desde la gestación. Ahorita mencionaba yo que un bebé, en el momento que nace, ya un bebé puede venir con una autoestima muy dañada y un bebé puede venir con una autoestima muy buena y apenas están empezando el camino de la vida, el primer día de vida, ¿no? Ya fuera del vientre de la mamá. Desde ahí empieza. Entonces yo quería entender perfectamente la autoestima, todas sus raíces, todas sus consecuencias, todas las emociones que se derivan de la autoestima, cómo impacta la vida de un ser humano. Y entonces, entendiendo cómo funciona el subconsciente, que también para mí era algo clave, entender las características básicas del funcionamiento del subconsciente. Y actualmente, ya después de tantos años, pues yo les puedo decir en un ratito las características básicas. Una, por ejemplo, es que el subconsciente ya está funcionando con todas sus capacidades desde la gestación. Otra característica básica del subconsciente es que lo que entra al subconsciente prácticamente se queda ahí, todas las experiencias, todas las emociones, acciones, influyendo en la persona que somos. Y eso puede detonar, para bien o para mal, 5 años después, 10, 15, 20, 30, 40 años, ¿no? Otra característica básica del subconsciente es que el subconsciente es el que controla las emociones, reacciones, actitudes. Aunque aparece a veces que las controlamos conscientemente, no es así. Las controlamos a veces un poquito cuando no son tan extremas y cuando son cosas sencillas, pero es muy obvio que cuando tenemos emociones extremas, como miedo muy extremo, culpa, odio, resentimiento, depresión,
es obvio que No, escapan. y que vienen desde ese trasfondo, desde esa raíz, ¿no? Sí. Desde la parte subconsciente. Entonces, Exactamente. Por ejemplo, la depresión, normalmente, aunque una persona entre en un proceso depresivo a los 30 años, 40, porque perdió el trabajo, porque se le murió un ser querido, porque terminó una relación de pareja, normalmente esa emoción y todo lo que empieza a activarse está asociado con etapas iniciales desde la gestación, desde los primeros meses y años de vida. Entonces, normalmente emociones como esas, o a veces, por ejemplo, problemas de ansiedad y otros traemos raíces desde esas primeras etapas. Pero como está a nivel subconsciente y como normalmente muchas cosas sucedieron cuando todavía no teníamos desarrollada una mente consciente, entonces no recordamos qué vivimos, qué sentimos. Sí, a veces no sabes por qué me estoy sintiendo así, sí, pero pues es porque está grabado en tu subconsciente. Y algo se está activando ahí. Y que, por ejemplo, la depresión o la ansiedad podríamos pensar que se detonó por lo que está pasando ahorita. Y no, o sea, digo, eso se detonó de esa forma, pero no es la causa ni de fondo. La causa de raíz, pues viene de la parte subconsciente, ya está adentro, viene de antes, y esto que está pasando en el presente lo detonó. Sí, yo por ejemplo, tuve la oportunidad, que ojalá no la tengan ustedes. ¿De qué? De vivirlo en carne. No, de pasar por, por todas las emociones más extremas. Bueno, pero eso sí, de por eso digo te ayudó. Digo que para mí fue una oportunidad, porque todas, pasé por un miedo extremísimo, 10 años viví con miedo extremísimo después de ese asalto que me golpearon. Entonces tenía un pavor a andar en la calle a todas horas, tenía pesadillas, y eso más adelante me sirvió para entender esa emoción y ver en carne propia cómo se reprograma y desaparecer, ¿no? Pasé por odio muy fuerte, que luego surgen con personas cercanas en la familia, por cuestiones naturales. Pasé por una etapa de culpa muy extrema, donde, aunque ya cuando uno entiende, dices, oye, pero ¿por qué te sentías así? Pero yo la sensación era como si hubiera matado a alguien, o sea, a ese extremo de la culpa. O sea, del 1 al 10 era el 10, lo tenías todo en el tope. Pasé, por ejemplo, por estrés muy, muy extremo. Pasé por depresión. Pasé por una etapa de depresión muy extrema y yo entendí por qué la gente se suicida, cae en las drogas, se mete al alcohol, etc. Pero yo tenía clarísimo, cuando pasé por esta etapa depresiva, que ya tenía muchos años trabajando con el subconsciente, que la depresión que estaba experimentando no era los sucesos que habían detonado ahí. ¿Qué estamos diciendo ahora? Exactamente, que se detonaron, pero yo tenía muy claro que no era eso, venía de más a fondo. Ahora, yo ni siquiera alcanzaba a ver de dónde venía, pero hay una regla que yo establecí en el subconsciente cuando empecé a entenderlo. La regla es, no necesitamos saber de dónde viene el problema para resolverlo. Esa es una regla que yo encontré. ¿Por qué? Porque yo hasta la fecha no podría describir bien, decir, yo descubrí que mi estado depresivo venía de tal punto en específico. O de cuando yo tenía 1 o 2 años que viví esto, porque mi mamá me contó. No. Pero sí ya la reprogramé, o sea, salí de esa etapa, reprogramé el subconsciente, sabía que iba a pasar al otro lado a un estado de mucha plenitud emocional, aunque no tuviera claro de dónde venía esa por ejemplo. Hay otras emociones que sí, por ejemplo, el miedo extremo que tenía, pues era obvio, porque tenía claro que había surgido por ese suceso. De ese suceso. Sí, ¿no? Porque antes no lo tenías, entonces no. Sí, sabes que ahí lo desencadenaste. Sí, de hecho, cuando tuve yo ese suceso, a los 22 años, todavía no sabía nada del subconsciente. Entonces, yo durante años me pregunté cómo era que un solo suceso había tenido más impacto en mi mente, en mis emociones, que muchos miles de sucesos, porque yo decía, hasta esa edad, yo siempre me sentía bien tranquilo cuando andaba en la calle, cuando iba a visitar a alguien, cuando salía, siempre me sentí, yo decía, ¿cómo es posible que yo miles de días experimenté la tranquilidad y por un suceso de un solo momento se quedó un terror dentro de mí y ya no pude vivir tranquilo los siguientes 10 años? Entonces, hasta que empecé a entender el funcionamiento del subconsciente, hasta que me metí en una investigación de los miedos, entonces, y que ya iba entendiendo toda la forma en que se programa y se reprograma el subconsciente, entonces entendí el impacto que había tenido ese suceso mayor que todos los que había sucesos positivos, digamos, en esa área, ¿no? Pero eso pues, fue un proceso, digamos, pues fue lento, en el sentido de que fue probar muchas cosas, reflexionar mucho, trabajar con muchos grupos de personas, y entonces ahorita, digo, si ahorita yo me regresara a esos años con el conocimiento que tengo, no, pues en 2, 3 años haría lo que me llevó 20 años. Sí, claro. Porque ya tengo los métodos, ya tengo la claridad. Sí, la tecnología. Y la tecnología. Y entonces por eso ahora es muy fácil para mí asesorar personas, ¿sí? Ayer estaba, por ejemplo, asesorando a una persona de España
que le digo, a ver, cuéntame tus inquietudes, y me habló de que le gustaría trabajar en cosas de miedos, en cosas de autoestima, en cosas laborales, en otras cuestiones emocionales, en algunos aspectos de su salud, y ya que me dio un panorama, le digo, con el subconsciente yo te puedo apoyar para todas esas áreas, ¿sí? O sea, todo eso, en todas esas áreas nosotros podemos poner a trabajar el potencial del subconsciente, y además ya tengo los métodos, entonces ya termino la sesión y le mando luego ya algo con que empecé a trabajar. Las estrategias. Un método muy sencillo, ¿sí? Con la tecnología, gracias a la tecnología, grabo un material personalizado, se lo mando y ya en un ratito ya lo tiene ya en España. La tecnología, sí, es fabulosa la tecnología, ¿no? Gilardo, entonces, esta reprogramación del subconsciente, dinos, bueno, ahorita ya mencionaste varias, pero vamos a puntualizarlas. ¿Para qué tipo de emociones, para qué tipo de conflictos nos sirve? ¿Miedos, autoestima o podrías decir cualquier tema en general? Vamos a la pregunta de César sobre el desarrollo de un niño y una niña. Ajá. ¿Qué fue lo que yo más observé? Bueno, al entender todo el tema de la autoestima, entendí claramente que ese era mi objetivo, por eso me llevó muchos años. Trabajé con muchos grupos de personas analizando miles y miles de conductas y emociones de toda la vida de cada persona para ver, a ver, ¿tendrá esto que ver con la autoestima? ¿Esto que te pasó a los 8 años? ¿Esto a los 11 años? ¿Esto a los 15? ¿Esto que te dice acá? ¿Tendrá o no tendrá que ver con la autoestima? ¿Y por qué? ¿Y cómo está ligado? Entonces, fue un trabajo muy, muy extenso. Me llevó a primero desarrollar un diagnóstico que después lo modifiqué hasta un diagnóstico que tengo actualmente con el que se puede muy fácil evaluar la autoestima de un joven o un adulto. Y entonces, y desarrollar los métodos efectivos para reprogramar. Pero entonces también todo eso me llegó a entender muy bien que la autoestima viene desde la gestación. Desde la gestación, por ejemplo, desde el mismísimo momento en que la mujer embarazada se entera que está embarazada, ¿qué es lo primero que pasa por su mente? Ahí empieza la autoestima del bebé. ¿Qué emoción es la que está teniendo en ese momento y la transmite? Sí, ¿no? Si el pensamiento es, ay, qué bonito, voy a ser mamá, entonces el mensaje que ya entró al subconsciente de ese bebé es, eres bienvenido, eres bienvenida. Pero si el pensamiento es, oh no, ¿cómo me fui a embarazar? Lo que ya entró al subconsciente del bebé, la bebé, es, no está bien que estés aquí. Ahora, no significa que las mamás tengan que ser perfectas, pero sí es importante que toda mamá debería conocer el subconsciente, porque es normal. Yo les explico a las mamás, no te sientas culpable si tuviste pensamientos que no fueron tan positivos, porque es parte del ser humano. Pero lo que sí es que cuando no tenemos ni idea de cómo está el subconsciente, dejamos que se desboque todo lo negativo y ni cuenta nos damos, y entonces termina muy afectado ese niño, esa niña. Todavía ni siquiera nace y ya trae ahí en su subconsciente marcado muchas cosas, ¿no? Pero entonces, si sabemos que existe esto, porque pues mucha gente no lo conoce, o sea, no sabes que puedes trabajar con el subconsciente desde la gestación. O pudieran tener ideas, pudieran tener ideas como contradictorias, ¿no? Ya ven que, no sé, como que lo vean como una terapia alternativa, pero por ejemplo, no científica, o no, o sea, tú ahorita nos estás aclarando que esto tiene que ver totalmente con ciencia. Sí, de hecho yo fui encontrando mucha información y me di cuenta que hay muchos enfoques. Hay enfoques que yo podría llamar muy místicos, hay enfoques muy teóricos, hay enfoques que podríamos decir espirituales, hay enfoques que podría decir así muy científicos. O sea, hay muchas formas de verlo. Mi enfoque central, aunque yo me considero un científico del subconsciente, mi enfoque fue un enfoque práctico. Para mí, la palabra práctico, es decir, cómo esto lo llevamos a algo práctico, algo que la gente pueda aplicar y vea resultados, ¿no? Y entonces, en el tema de los niños, se puede empezar a trabajar la autoestima desde la gestación, y entonces, una vez que ya uno entiende las bases de autoestima, evita cosas que dañen la autoestima desde la gestación y a lo largo del desarrollo de un niño, una niña, y hace cosas que nutren la autoestima, pero de manera consciente. Voy a poner un ejemplo muy simple. Darle cariño físico a un bebé nutre su autoestima, porque cada vez que un papá o una mamá le da un beso a un bebé, lo abraza, lo acaricia, le está transmitiendo un sentimiento de te quiero, eres valioso para mí, ¿no? Pero por otro lado, el que un bebé no reciba contacto físico lleva el mensaje contrario, no eres valioso para mí. Entonces, cuando un papá o una mamá no tiene claridad en eso, a lo mejor de manera natural habrá papás o mamás que son un poquito más cariñosos, expresan más, otros menos, pero al final lo hacen sin conciencia. Y al final todo el mundo lo hace muy limitado. Hasta los que lo hacen bien, lo hacen muy limitado, ¿sí? En cambio, cuando uno tiene esa conciencia, entonces todos los días tienes un niño o una niña, todos los días
tiene esa conciencia, es como darle de comer, pero a su subconsciente. Sí, alimentar esa parte, alimentar ¿no? esa parte. Y ahí estamos hablando de los vínculos, de ese lazo afectivo que todo ser humano necesita los vínculos, o sea, es algo... Sí, de hecho, mencionaste uno de los libros que escribí, se llama El vínculo sagrado. Ajá. Este libro es un libro muy bonito, lo hice con una terapeuta de Zacatecas que estuvo en mis cursos, y de hecho la foto que está en ese libro, que es una mujer embarazada, es su hija, de ella, cuando estaba embarazada, y la foto la sacó el papá del bebé, de la bebé que venía en camino, ¿no? Entonces, en ese libro El vínculo sagrado, ese es el énfasis de ese libro, de cómo esa conexión entre la mamá y ese bebé, esa bebé, desde antes de nacer, es una conexión que tiene un efecto muy fuerte toda la vida, pero que desafortunadamente al no tener conciencia, porque desconocemos el subconsciente, yo hago énfasis en que desconocemos el subconsciente porque entonces damos por hecho que con el bebé en la gestación, los primeros meses y años... Es como si no estuviera, como si no estuviera. Entonces, les digo yo, por ejemplo, un bebé de medio año, 6 meses, está ahí en la cunita, la mamá entra y pasa a un lado, y entra al closet a algo, anda muy ocupada, anda arreglando ahí, y pasa, y pasa, y pasa. Cada vez que pasa y no conecta con el bebé, le está dando el mensaje, tú no cuentas, tú no vales. No te veo. No te veo, ¿sí? La invisibilidad. Pero si la mamá es consciente, pasa y le va a decir, ¿cómo está este bebé? Le va a hacer una caricia. Un cariño de afecto. Un cariño, le va a dirigir la palabra. Les digo, imagínate que tú eres adulto y te invita, vas a visitar a un amigo y ahí estás 2 meses y pasa frente a ti. Te dejas sentado y... Y pasa, y ni siquiera te dice, oye, hola, ¿no? Y es que pasa justo eso, minorizamos, desvalorizamos esta parte de la infancia, o sea, creemos que no pasa nada, que no escuchan peleas, que no escuchan otras cosas, que si no lo... O que no se les queda, porque puede que ser que con ciertos temas grandecitos no lo recuerden, pero claro que se les queda toda esta parte. Bueno, de hecho, un amigo que es un gran discípulo desde hace 10 años, él empezó a tomar cursos conmigo, ha hecho cambios impresionantes en su vida, bajó como 80 kilos de peso, cambió su autoestima, cambió su economía, cambió su relación de pareja, ahorita es papá, y ahorita tiene una niña de 1 año y medio, ¿no? Y como él ya traía todas esas bases y lo ha aplicado con su esposa, ha sido hermoso. Pero entonces ahorita se fija mucho en todo lo que la gente dice. Y entonces me dice alarmado, ¿cómo ves? Una amiga mía, ¿sí? Que tiene una niña de 3 años, y que de repente frente a mí le gritó, me dijo bien tranquila, al cabo cuando crezca no se va a acordar. Y yo, es lo que normalmente pasa, es lo que normalmente sí, entonces piensan, yo digo, ok, me ha tocado escuchar eso a nivel muchas consciente. veces. A nivel consciente, no, a lo mejor nunca lo va a acordar. Pero ¿de qué forma va a repercutir Pero en su vida? Pero a nivel subconsciente va a tener un impacto impresionante, claro, ¿sí? En su autoestima. Y bueno, ya luego podemos hablar, yo identifiqué más de 100 conductas, emociones, reacciones, comportamientos que se derivan de ese daño en la autoestima, y ese ya después surgen cuando uno es adolescente, joven, adulto. Entonces, por supuesto que va a repercutir y de una manera impresionante toda su vida, ¿no? Y entonces, en la pregunta que tú hacías, como yo ya estoy teniendo toda la autoestima, pude yo observar, en el caso de mis hijas y de otros niños y niñas, cómo se va desarrollando un niño y una niña desde las primeras etapas con una autoestima que va siendo nutrida día a día, ¿no? Y como yo ya tenía identificadas todas las conductas que se derivan de la autoestima, entonces uno observa y ve crecer a un niño y una niña y vas viendo cómo muchas conductas, comportamientos, emociones, reacciones que se derivan de la autoestima simplemente no los llevan consigo, ¿no? Entonces, en esta parte de la autoestima fue donde pudiste ver este trabajo que hiciste con tus hijas. Ahí es una de las áreas, tanto en el caso de ellas como en el caso de otros niños y niñas, de personas que he podido yo, han sido pocas personas porque, pues, a los 30 años muchas personas participaban en alguna investigación, en otra, y no tenía yo no tuve muchas personas como que estuvieran 10 años para poder ver un proceso así, pero sí varios. Y ha sido muy interesante cuando se aplican cosas con los bebés desde la gestación y de lo largo de toda la infancia. Es impresionante la diferencia que puede haber en emociones, en reacciones, en comportamientos, en actitudes, y todo, ¿no? Pero todo va parte de tener nociones básicas claras del funcionamiento del subconsciente. Porque si no tenemos nociones, es muy fácil dejar ir el tiempo o cometer errores. Es muy fácil, ¿no? Por ejemplo, con un bebé en gestación, yo digo, en un bebé en gestación, por ejemplo, ahorita lo que mencionaban de que ya escucha. Entonces, por ejemplo, hay dos cosas básicas que se pueden hacer con el oído. Uno es hablarle directamente a un bebé en la gestación. Que era lo que te preguntaba hace rato. Con el baby phone,
¿Qué le digo yo a un papá o una mamá que le diga al bebé? Lo primero que le tiene que decir todos los días es te amo, te quiero. ¿Sí? Es lo primero que tiene que entrar. Lo va a recordar, nunca lo va a recordar. Pero el impacto que va a tener toda su vida va a ser monumental en positivo, va a ser impresionante, va a llevar en sus raíces más profundas el sentimiento de ser un ser De humano aceptación. amado, aceptado, querido, ¿no? Entonces, ahora, además, el tono con que se lo vas a decir, en la vibración de tu voz, le genera ese sentimiento de ser querido, aceptado, de seguridad, de que está protegido. O sea, no puedes decirlo así como normalmente hablas, tienes que tener un tono de voz específico sí, para... también. Oye, qué interesante. Sí, porque no vas a llegar, claro, es tan importante la conexión con la voz, que por ejemplo, me han tocado mamás que son muy introvertidas y me dicen, ¿pero qué le digo? Le digo, por favor, aunque sea lee la lista del mercado, pero que escuche lo que quiera. Sí, aunque sea dile, mi hijo, voy a ir a comprar salchichas, cacahuates, peras, digo, pero que estés ahí. Pero habla, dile algo que te escuche, ¿sí? Si ya puede escuchar, que escuche tu voz. Claro, bueno, lo ideal es ir un poco más allá y hablarle con amor, con cariño, decirle mensajes positivos. Entonces, desde ahí, el puro hecho de la conexión con la voz transmite mucho, el timbre, la vibración de la voz, y por eso yo hacía experimentos y decía, ¿cómo escuchar a un bebé? Adentro está el líquido amniótico, yo metía la cabeza en una cubeta para imaginarme, a ver, y le decía a alguien, a ver, habla. Sí, a ver, ¿cómo escuchara ahí con el líquido? ¿No? Pues sí, entonces, hiciste tus pruebas. Sí, y fue impresionante, ¿no? Toda esa experiencia y el poder comunicarse para un papá o una mamá con el bebé, además fomenta, refuerza el vínculo amoroso, claro, ¿no? Entre estamos papá, hablando mamá, con el bebé y la bebé, ¿no? Se fomenta y se conecta en las dos direcciones. Y otra cosa es la música. La música les transmite a un bebé, ya ahorita, pues en muchos lugares se escucha la música, pero lo que tú decías ahorita, luego hay ideas muy vagas. Por ejemplo, yo ya desde hace 20 años que daba cursos de la introducción le decía, a ver, ¿quién ha escuchado que la música es buena para bebés desde antes de nacer? Y muchas personas me decían, me levantaban la mano. Ahora decía, a ver, ¿y me puede decir qué tipo de música, a qué volumen, a qué horas, por qué efecto va a tener? No, pues ahí ya no. No, pues ya sí, no. porque el efecto Mozart es importante en los bebés, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El famoso efecto Mozart, por ejemplo, hay hasta un libro que yo leí que se llama El efecto Mozart para niños, ¿no? Entonces, al final, yo hacía experimentos también con mis hijas con la música. Bueno, en ese tiempo la tecnología no era muy avanzada. Entonces, por ejemplo, con una de mis hijas, teníamos en el cuarto un aparato de sonido por allá, y yo mandé a hacer un cable sototototote con dos bocinas chiquitas, ¿sí? Entonces la mamá de mis hijas, pues, se la tenía que poner aquí en la noche, pero se enredaba. No era tan no era muy práctico. Y ya a veces en la madrugada a las 4 me decía, ay, oye, ya. Y aparte ella como que no descansaba mucho porque de todo se escuchaba la musiquita. Sí. ¿no? Decía, oye, ya fueron muchas horas ahorita, ¿no? Ya me las puedo quitar. Y decía, otras 2 horas. Espérate poquito ¿no? más. Porque yo les digo a los papás nada más, o sea, lo que vas a hacer, lo que te va a implicar, comparado con los beneficios, va a ser impresionante. Pero ya luego todo esto fue evolucionando y en España hubo una pareja de músicos que se dieron cuenta del efecto de la música en sus bebés. Y en España crearon en aquellos años, en los años 90, hasta vendían ya un cinturón con un tocacintas y con bocinitas. Ya nada más lo compraba, se lo ponía a la mamá aquí y listo. Y le ponía play. Ya no cable, ya no escuchaba a la mamá. Entonces, a una persona que yo estuve asesorando, que estaba en Francia, y que la asesoré porque tenía un problema muy grave de salud, y yo estoy dando métodos subconscientes cuando estaba embarazada. Entonces, también ella contactó a esta pareja de músicos de España, y hasta le regalaron el aparato. El aparato, ¿no? Entonces, la música es otra. La música y hablarles con el editor son dos formas en que, por un lado, además se estimulan zonas del sistema nervioso del cerebro que más adelante van a tener que ver, por ejemplo, con el lenguaje, por ejemplo, ¿no? En varias funciones cognitivas, y desde ahí que empiezan a aprenderse, empiezan a hacer conexiones dentro de la panza de mamá, ¿sí? La gestación. Sí, pero además está toda la parte subconsciente de todo lo que se le está generando, que se está grabando en el subconsciente
de ser querido, aceptado, amado, ese bebé, ¿no? Sí, es darle todas las herramientas posibles desde que está dentro de la pancita de mamá, o sea, y además porque ahí es muy fácil, es muy sencillo, ¿sí? Porque, pues ahora sí que está ahí el bebé está cautivo, ¿no? Sí. Dentro del vientre de la mamá. Entonces, eso, por ejemplo. Otro, por ahí, una de las cosas que de las características del subconsciente muy importantes es que nuestros subconscientes están conectados. Yo tuve experiencias muy impresionantes y le llamé el efecto Fulber, esa capacidad que tenemos de que a través del subconsciente podemos nosotros influir positivamente, por ejemplo, en nuestros hijos. Entonces, yo les explico todo eso en los programas y le enseño a la mamá, al papá, con métodos muy sencillos, como oraciones científicas estructuradas, textos muy sencillos, programar al bebé. A ver, Gil, vamos para que nos puedan entender un poquito mejor. Entonces, vamos aterrizando. Aplica esta reprogramación del subconsciente para temas, el que sea. El que sea. Puedes tratar cualquier tema. Sí. Ok, ahora, los métodos que desarrollaste, estamos hablando, porque ya los has mencionado en algunos puntos, estamos hablando de visualizaciones, oraciones. Esas fueron las primeras que yo ya encontré en libros, visualización y afirmaciones. Pero todos esos, o yo perfeccioné los métodos, o desarrollé nuevos. Por ejemplo, yo uno que perfeccioné a raíz de algo que yo encontré en un libro, es un método que la gente le llama oraciones científicas, pero yo desarrollé un sistema que le llamé oraciones científicas estructuradas. Tiene una estructura. Y, por ejemplo, con un bebé en gestación, se puede utilizar, ya sea que la mamá lo lee, mentalmente tiene influencia en el bebé, o que se lo dicen por el... Como nos estás contando. Pero les voy a poner el ejemplo. Eso mismo se aplica, por ejemplo, ya con un bebé que ya nació y que tiene 2 o 3 meses, y como está funcionando predominantemente a nivel subconsciente, se puede estar hablando para programarlo. O, por ejemplo, digamos, un niño de 5 o 6 años, que también se puede programar y que un momento muy bueno para programar es, por ejemplo, para estar dormido. Entonces vamos a decir, por ejemplo, aprendizaje. ¿Sí? Yo les doy a las mamás o a los papás una oración científica estructurada que más o menos dice lo siguiente. Hay unas frases generales que son, por ejemplo, aprendes con una gran facilidad, tienes una extraordinaria facilidad para aprender, ¿sí? Algunas más específicas, aprendes muy rápido, aprendes cualquier cosa con facilidad, por ejemplo. Luego vienen algunas, por ejemplo, de tipo de disfrutar, disfrutas mucho aprender cosas nuevas. Vienen algunas de merecer, mereces aprender con facilidad, mereces disfrutar, aprender. ¿Por qué en la noche? ¿Por qué es mejor cuando está durmiendo? Porque, bueno, con los niños, porque no tienes que andar persiguiendo. Buen punto. Los tienes ahí. Yo pensé que por algún momento del sueño en particular, donde porque ya están ahí. Cuando yo empecé a revisar montones de libros, había cada cosa que yo me encontraba que decía, ¿y eso cómo lo determina? Por ejemplo, había en algún lugar y había personas que me decían, es que yo leí o escuché que tiene que ser cuando el niño tenga 38 minutos de haberse dormido. O sea, eso no es práctico. No, para empezar, ¿quién sacó esa información? O sea, ¿de dónde salió? Que me digan cómo fue el experimento que hicieron para comprobar a los 38 y no a los 37 ni a los 39, ¿no? Pero además, o sea, ya cuando uno tiene la mecánica del subconsciente, entiendes que el subconsciente está trabajando las 24 horas del día. Así que lo puede estar programando las 24 horas del día. Entonces, por ejemplo, con la oración científica estructurada, por ejemplo, ¿qué haces con el bebé? Bueno, las últimas frases están merecer. Mereces aprender con facilidad. Y la última es gracias. Gracias porque aprendes con facilidad. Gracias porque te resulta bueno aprender. Entonces, un texto así de simple, vamos con el bebé en gestación. El papá y la mamá se lo pueden leer con el babyphone. Entonces, hay varias cosas que están bajando al mismo tiempo. Uno, se está programando con una buena autoestima, porque el bebé está escuchando la voz de papá y la mamá, y eso va a sentir querido, amado. Sí, son varias cosas independientemente del mensaje. Luego, se están estimulando zonas del cerebro que van a tener nivel cognitivo que decíamos, con el lenguaje y más adelante con el aprendizaje, con la lectura. Con la motricidad. Sí, con muchas cosas. ¿Sí? Luego, se está programando el subconsciente, en este caso específicamente, aprendizaje, que aprendes con facilidad. O sea, todavía ni siquiera nace, pero ya se está programando el subconsciente a que le va a resultar fácil aprender. ¿Se pueden tratar varias cosas al mismo tiempo? Sí. A ver, yo les daré un cuadernillo. Una de aprendizaje, una de salud, una de felicidad, todo, échenle, ¿no? Les digo, échenle. Ahorita que se puede. Oye, Gerardo, cuéntame un poquito esta parte del efecto Fulber que estabas ahorita diciendo, porque a mí la verdad que eso se me hace como muy, muy impresionante, esta parte que descubriste y que pues todos tenemos al final, ¿no? Cuéntanos un poquito para que sepan. El efecto Fulber tiene que ver con una experiencia que yo viví
De ahí le puse el término Furber. Pero tiene que ver con que nuestros subconscientes están conectados y que nuestros pensamientos se conectan a nivel subconsciente. Y esto siempre quiero enfatizarlo, a nivel subconsciente, a nivel subconsciente. Si bien a veces las personas dicen, pensé en mi amigo, mi amiga, y a los 15 minutos me mandó un mensaje, o me llamó, o me lo encontré, ¿sí? Entonces, ok, lo pensaste conscientemente porque te acordaste de él o ella, pero lo que se emitió fue a nivel subconsciente. Tu subconsciente emitió algo que conectó con el subconsciente de la otra persona. Entonces, toda esa conexión se da a nivel subconsciente, ¿no? Y le llamé efecto Fulbright porque yo tuve una experiencia muy interesante y de ahí fue la etiqueta que yo le puse y así le dejé, ¿no? Pero tiene que ver con esta conexión, ¿sí? Que estaba yo fui con la mamá de mis hijas, fue eso antes de que ellas nacieran, hace muchos años, estábamos en un restaurante y fuimos a cenar y yo ahí, mientras estábamos ahí, vi que estaba al fondo del restaurante una persona, un joven de mi edad, que había estado en la misma secundaria que yo estudié, pero yo no me acordaba cómo se apellidaba él y estuve como hora y media mientras cenábamos ahí intentando acordarme cómo se apellidaba. Yo recordaba, era amigo de unos amigos míos, no era mi amigo directo. Entonces yo soy muy curioso, veo a una persona y digo, esta persona la conozco, y me la paso, pienso y pienso, ¿dónde la vi? Y aunque de 2 horas después me acuerde, como que no me quedo tranquilo. Y en esa ocasión así estuve yo, ¿cómo se apellida? Me acuerdo que era un apellido no muy común, y yo estuve la hora y media que estuvimos ahí cenando, intentando, y nunca le dije a ella, nunca le dije a la mayoría de mis hijas. O sea, tú lo viste y tú en tu mente estabas... En mi mente estaba, pero estaba yo platicando con ella, y cuando salimos del restaurante nunca me acordé. Y ya cuando íbamos en el auto, de repente nos quedamos callados, y de repente un momento así mágico, de muchos que he vivido con el subconsciente, mágico, donde ella voltea así como robot y dice, Furber. Y entonces, wow, ¿no? No, sí, eso se me hace de verdad. Fue impresionante. Si pudiera haber quedado grabado así en ese video, momento. Bueno, sí. Lo tienes grabado tú. Sí, porque primero en ella, o sea, ella fue así como que, así inmediatamente cuando volteó y dijo, Furber hizo esto. Y dijo, así como que dije, ¿no? Y yo instantáneamente dije, ¡ándale! Así se llama, ¿no? Y ella más asombrada, ¿qué? ¿Por qué? Y yo muy contento, así, sí, así se apellida. Gracias. Entonces, ya luego le expliqué, le dije, mira, tengo hora y media tratando de acordarme de una persona que estaba ahí y se apellida así, pero me pasé los siguientes días y semanas pensando en esa experiencia. Dije, a ver, ¿qué pasó aquí? Se conectó mi mente con la de ella ni siquiera lo conocía, ni sabía que se apellidaba así, ni sabía que yo estaba pensando en eso. O sea, ¿cómo fue? Entonces fue porque yo estaba activando, pero para mí lo lógico hubiera sido que después de una hora me hubiera acordado yo, pero no que me llegara de ella. Pero era a lo mejor por el vínculo que tenían en ese momento tan cercano, o no, ya después, yo lo pensé así al principio. Pero fíjense, en una ocasión, entre todos los experimentos, hace unos 15 años, una persona me contrató para aplicar el efecto Furber a su hija, que tenía en ese momento 11 años, que estaba rebeldísima con la mamá, al grado de que había llegado hasta golpear a la mamá. Entonces, esta persona que me contrató a mí, nada más tenía nociones básicas de que yo me dedicaba a eso, y me dice, y ya estaban divorciados ellos, y él me dijo, ¿sabes qué? Yo quiero que apoyes a la mamá de mi hija, por todos estos problemas, tú haz lo que tengas que hacer, yo nomás te pago. Y entonces yo hablé con la mamá y ya me empezó a platicar todo el caso. Yo a la chica ni la conocía, ni tenía interacción con ella, estaba en otra ciudad. Pero como la mamá ya le urgía ese cambio y estaba haciendo un problema muy fuerte porque la hija se volvió rebeldísima. Entonces, por ejemplo, estaba en esa ciudad, estaba en un colegio carísimo, y la hija no se bañaba, porque la madre decía, hija, es que ya me te bañaba, no me voy a bañar, por llevar a la contraria, y tardaba días sin bañarse, y no, pues nomás no. Y entonces la mamá me dijo un día, no sabes qué vergüenza pasé, dice, me llamaron del colegio, un colegio carísimo y que todo muy bonito, para decirme, señora, su hija apesta, necesitamos que se bañe, ¿no? Pero la hija no. Luego en otra me platicó que fue al doctor, le hicieron un chequeo a la hija, y el doctor en ese momento dijo, no, te voy a poner una vacuna. Dice, no sabes, se agarró gritándonos al doctor y a mí, que no le íbamos a poner ninguna vacuna, que ella tenía derecho sobre su cuerpo, que nosotros no podíamos obligarla, que si le ponemos la vacuna, el doctor y yo, que nos iban a mandar. Ándale. Bueno, o sea, era algo extremo, ya rebasado. Y el papá de esta chica ya les había pagado un viaje
a Europa, Ok. a la mamá y a ella. Entonces ella decía, O sea, estando así. imagínate, si aquí todo lo que me hace, ¿no? Imagínate que yo voy a andar por allá. Ujú. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Yo voy a practicar el efecto Furby y se va a convertir en tu mejor amiga. Me acuerdo que la mamá decía, no, imposible. Ya con que le baje a todas sobre el... Con eso está bien. Con eso Ajá. está bien. Que se bañe. Sí. Porque era increíble. Porque la hija también decía, y te odio, y jamás voy a confiar en ti, ni te voy a platicar lo que me pasa, no quiero saber nada de ti, eres la peor mamá del mundo, O etcétera. sea, ¿no? estaba Bien extremo. grueso Bien todo el extremo. asunto. Ajá. Sí, entonces ya faltaba como 2 meses para irse a... Se le urgía porque ya Se se iban a ir urgía. a Europa. Yo Ok. no la conocía, yo no tenía contacto con ella, y para mí fue como un experimento interesante de esa conexión que tenemos, la pregunta que tú organizas. O sea, ¿será que es más fuerte con las personas que tenemos un vínculo Más emocional cercana. que Ajá. parecería un poco obvio? Pero la verdad es que no, estamos conectados con todo el mundo. ¿Qué pasó? Entonces yo le estaba aplicando el efecto Furby. ¿Se bañó o no se bañó? No, fue impactante, ¿no? Porque nada más nos comunicábamos y le decía, oye, ya notaste un cambio, no, sigue igual, no te preocupes, vamos a seguirle y en algún momento va a detonar el cambio, ¿no? Entonces de repente un día me habla que ya estaban, que se han ido un fin de semana, más o menos este mes de mayo, porque el día que era acabando en las clases, ¿no? Por ahí Ok, de de junio. En mayo me habla y me dice, nos venimos a la playa, sí, un fin de semana que hubo como un puente. Dice, llegamos, me platicó que pues iba ella, de su hija, iba una hermana de la mamá, o sea, la tía, y como 2 sobrinos, algo así. Dice, en cuanto llegamos, me hizo un show aquí en el hotel. Empezó a gritarme frente a todos que ella no quería venir a este viaje, que ya se iba a regresar, y que ella no quería estar aquí, y que la trajimos a fuerza. Me dijo, ¿qué hago? Entonces yo le dije, mira, mientras, dale un poquito así como por su lado, dile, ok, hija, si no tienes nada aquí, déjame ver, a ver cómo te podemos regresar allá, que sea seguro y todo, porque nosotros nos vamos a quedar aquí. Dije, maneja de ser así. Para calmarla un poco. Entonces, de repente, ya no me habló todo el fin de semana, ya no supe qué pasó. Y ya como a los 7 días, que ya había regresado el viaje, y que ya se comunicó conmigo, le dije, oye, ¿qué pasó? Yo me quedé con la inquietud, ¿no? ¿Qué pasó? Ajá, pues sí. Ella me dijo, ¿qué hiciste? Le dije, yo no hice nada, yo ya estaba aplicando el efecto Furby, ¿sí? A ver, para que las personas que están viendo la transmisión sepan, ¿qué estaba haciendo yo? Yo estaba aplicando un método muy sencillo. Yo descubrí que hay 6 elementos con los que se programa el subconsciente. Deseo, imaginación, palabras, creencias, emociones y repetición. Todos los métodos que yo he desarrollado en estos 30 años, todos son muy básicos y todos están basados en esos 6 elementos. Ok. Algunos hacen un poco más énfasis con las imágenes, otros con las palabras. Por ejemplo, el texto que les decía es más en palabras, pero hay otros un poquito más con imágenes, ¿no? ¿Qué hacía yo? Simplemente yo hacía como películas mentales donde yo me relajaba, donde me imaginaba a esta chica ya tiene una relación muy armoniosa con su mamá, platicando, etcétera, ¿no? Pero yo ya sabía que eso funcionaba. O sea, yo desde que empecé a hacerlo, yo no tenía ni la mínima duda, porque ya lo había aplicado en un montón de casos, tenía años aplicando eso y con muchas personas en mis programas. Entonces, en todo este proceso, yo ya había aplicado este tipo de métodos, ya muchas personas habían participado en mis investigaciones, ya lo habíamos corroborado en muchos casos, y entonces simplemente pues yo estaba haciendo ese ejercicio. Pregunta, sí. ¿Funciona también para cosas malas? Digo, tristemente, estabas deseando algo para bien. Esa es una buena pregunta, Pregunta interesante, porque muchas personas, su pregunta es si funciona o no funciona. En parte sí, en parte no, porque al final cuando nosotros estamos activando el efecto Furby con esa conexión, estamos conectando, digamos, con la esencia de los seres humanos. Y la esencia, en general, es positiva. Por ejemplo, en este caso, imagínense que yo estaba generando, el objetivo era generar una armonía entre la mamá y la hija. Vamos a suponer que yo quisiera lo contrario. Por alguna razón rara, ¿sí? Yo lo que quiero es que la hija se enemiste más. Difícilmente se logra al mismo nivel porque no es la naturaleza de la persona. Okay. ¿Sí? No es la naturaleza de la persona. La naturaleza es ir con la esencia que tenemos como seres humanos, que en general son tendencias positivas. Entonces ahí estaremos como forzando algo que no es natural. Y acá lo que yo estaba haciendo sí es natural, la conexión mamá-hija es natural. Entonces sí puede haber una influencia en negativo
y hay prácticas que se hacen en esa forma, pero funcionan mucho menos, ¿sí? Porque en realidad no es la naturaleza, o sea, y no se trata de manipular a las personas. Por ejemplo, igual, imagínense un papá o una mamá que diga, es que mi hija quiere estudiar, no sé, arquitectura, pero por alguna razón, no, yo quiero que estudie Derecho, ¿no? Ajá. Entonces voy a aplicar un efecto Fourier para que elija la carrera de Derecho. Si no está en la naturaleza de la hija, va a estar forzando y No va a pasar. no va a funcionar. Es por eso que Sí. si yo pienso así de que va a llegar Luis Miguel con flores y mariachis, no va a llegar. Oye, Gesa, ¿qué crees? No. Te tenemos una sorpresa. A lo mejor llega nadie porque alguien que te quiere mucho se enteró y lo contactó. Ajá. Lo tuviste trabajando toda la semana, ¿verdad? Y entonces ahí el efecto Fourier no fue para Luis Miguel, fue para Sara, que te quiere mucho. Ah. Y te dijo ¿Ve? ese detalle, ¿no? Pero la cosa es que Luis Miguel está enamorado de mí. O sea, hay bueno, Ana, por ejemplo. Ay, ¿cómo le hago? La gente que luego, por ejemplo, en los famosos trabajos que hacen de tipo María Blanca. Yo estaba pensando ahorita en ese. Amarres, Ajá. todo eso en realidad usan lo mismo, usan el deseo, usan imágenes, La usan creencia. palabras, usan creencia, pero es algo forzado que en la mayoría de los casos no es, nada más es como para explotar a la gente que cree en eso, ¿no? Yo conocí a una mujer joven de Monterrey que me platicó toda su historia y que se casó y llegó a Guadalajara y le estaba yendo muy mal en su matrimonio porque su esposo o sea, andaba con otras mujeres y la trataba muy mal, etc. Y entonces la criada, que la chamaca, una chamajilla de un pueblo ahí que llegó a ayudarle con el quehacer, le dijo, señora, yo tengo una tía que le puede resolver eso. Ándale. Y entonces la llevó con la tía, ¿no? Y entonces la tía le dijo, no, sí, yo le voy a hacer un trabajo para que su esposa la quiera. ¿No? Necesito que me traiga los aretes con los que se casó. Entonces le llevó los aretes, ¿no? Y luego, no, es que hay muchas energías, necesito que me traiga la vajilla más cara que tenga. No, bueno. Se la llevó, bueno, ¿no? Le sacó dinero, le sacó cosas de joyería de oro, y entonces después estaba muy frustrada porque obviamente no le sirvió de nada, terminó divorciándose, pero cuando yo platiqué con ella me decía, imagínate, ¿sabes cuál fue mi mayor frustración? Yo, egresada de una de las universidades más caras de todo el país, y una viejita de un pueblo que no hizo ni la primaria me sacó más de $500,000, ¿sí? No O sea, haciéndome creer que con sus cosas me iba a resolver mi matrimonio, ¿no? Entonces eso pasa mucho en esos ámbitos, ¿no? Y a veces, pues a veces hay personas que pueden ver ciertos resultados porque de todas maneras están los elementos. De todas maneras, a través de eso se activa la creencia, ¿no? Y si es algo positivo, hay deseo, hay imágenes, entonces puede ser que vean resultados y entonces sí te dicen, ¿sabes qué? No le hagas caso a él. ¿A ese cómo se llama? ¿El Gilberto? ¿El que te entrevistaste? No, o sea, ve ya con Doña Pancha. Ella es bien buena para hacerte la limpia. ¿Sí? Porque al final les da resultados porque están activando en su conciencia, de todas maneras, ¿no? Pero de una forma muy empírica y muy rural y muy... Sí, pero al final les funciona para sacar dinero. Las personas pues a veces no se dan cuenta de que en una situación, por ejemplo en este caso, un matrimonio implica muchas cosas, ¿no? Para que funcione. No es algo así que algo con algo mágico ya te da el toque y ya va a ser el mejor del mundo y la mejor relación del mundo, ¿no? Pero bueno, sí, contestando esa pregunta, sí, digamos que se intenta utilizar para lo negativo y a veces funciona, a veces no es tan negativo y funciona, pero está también ahí, ¿no? Y entonces, bueno, para acabar en este caso de esta chica, que yo apliqué y que quiero enfatizar esto, ni la distancia aquí influye, porque era una ciudad lejana, ni influye que no conozcas a la persona. Ese vínculo, ¿no? ¿Qué pasó? Que en esa ocasión, de ese fin de semana, me dijo la mamá, oye, ¿qué hiciste? Yo le pregunté, ¿qué pasó? No, pues, ¿tú qué hiciste? Me dijo, le dije, ¿por qué? Dice, porque a los 20 minutos, haz de cuenta que me la cambiaron por otra. No, bueno. Dice, fue impresionante. Dice, todavía regresamos del viaje y no lo puedo creer. Así, literal, haz de cuenta que se la llevaron a otro planeta y me trajeron a otra. La versión bonita. Cariñosa, comunicativa. Todas estas partes que tú estabas trabajando. ¿no? Okay. Entonces, dice, no, nos la pasamos, padrísimo, ya no dijo nada y súper bien, regresamos del viaje. Y como al mes fue su viaje a Europa. ¿no? Entonces, ya en ese último mes, ya era otra. Se fue a Europa.
Cuando Oye, regresaron de Europa, me dijo llorando la mamá, han sido las mejores vacaciones de toda fíjate, mi increíble. vida. Después estaba aterrada, Sí. o sea, y a raíz de eso, los siguientes años, me platicaba que se iban juntas al cine, que platicaban Pero un seguiste montón. trabajando tú o ya un tiempo, un lapso de tiempo Ya se resolvió, ¿sí? Y ya, Ok, sigue su camino. ok. Porque ya se destrabó ella a nivel subconsciente, ya se hizo, Ya se desbloqueó, ya se digamos, ¿no? Ya se desbloqueó, hizo ya esta se reestructuración. reestructuró Ok, y ya se quedó ahí, ok. ya se quedó ahí. Y por ejemplo, digo, porque si esto lo vemos desde una parte psicológica, a lo mejor estaremos hablando, no, pues es que se enmendó, como la película de Valente, ¿no? Se remendó el vínculo. Ajá. Y entonces, por lo tanto, estas cosas estaban trabadas, ahí se destrabaron y por lo tanto ya todo funcionó bien, ¿no? Y que de cierta forma es así, o yo lo veo así. O sea, Sí, de cierta forma, digamos, el vínculo ahí estaba esa conexión mamá-hija, que eso no se puede romper nunca, ¿no? Estaba, de todas maneras, siempre estuvo el cariño. De hecho, yo conocí toda la historia pues, de la relación entre ellas y eh, la mamá me platicó cómo dejó de trabajar cuando ella se embarazó, fue un acuerdo con el esposo para dedicarse a ella al hogar y a su hija de cuerpo y alma. Y entonces a mí me platicaba cómo lo dedicaba el tiempo con su hija cuando tenía medio año, un año, 2, 5 años. Y yo decía, qué bonito todo lo que ella como mamá, la dedicación que le puso, el tiempo y todo. Y entonces como que no había una claridad por qué de pronto cambió así la hija, ¿no? Digo, psicológicamente hablando, yo pensaría ahorita, podría suponer que si estaban divorciados, era como un, me quitaste a mi papá, entonces estaba muy enojada con la mamá. sí, esta rebeldía y claro que influyen todos estos factores, ¿no? Sí. Y la etapa, la edad en la que estaba, o sea. A ver, diga qué más para ahorita decir cuál fue la razón. Oye. Ahorita le voy a decir algo. O sea, ahí sí encontraste por lo menos, el origen por lo menos la parte de más esa fuerte, conducta. La parte más fuerte sí. Ah, ok. Porque un día salió. Fíjense, A ver, resulta cuéntanos. de que como a los 5 años que tenía esta niña, 6 años, tuvo una hermanita. Y esa hermanita nació con un problema bastante crítico de salud. Entonces la mamá tuvo que ponerle toda la atención. Eso es bien común. De por sí, casi siempre que hay un hermanito que llega, hay ese desplazamiento. ¿sí? A veces muy sutil, a veces menos, a veces más. Pero si está enfermito lo que dijiste, o sea, la Sí, yo sí, era completamente. muchas parejas que han tenido ese tipo de situaciones y desafortunadamente el hijo que ya estaba ahí o la hija que estaba ahí resulta con un daño muy fuerte porque no son conscientes y claro, pues ellos lo hacen porque tienen que enfocarse, sí. Pero yo cuando trabajo con papás y mamás de todas circunstancias, tienen que tener la conciencia de cuáles son las necesidades de sus hijos y de que aún en esos casos pueden balancearlo muy bien para que no haya ese desplazamiento tan fuerte. Pero casi siempre es muy extremo, ¿sí? Entre más grave es el problema de salud que tiene el niño o niña menor, más extremo. Y cuando una pareja tiene ya un niño, una niña, y de repente otra vez se convierten en papás, y hay algún problema de salud que tienen que atender mucho, poner mucha atención a ese niño, esa niña, de por sí ya el hecho de que sea un recién nacido, un nuevo integrante ya es más atención que ya el niño que tiene 1, 2, 3, 5 años, ¿verdad? Pero cuando hay problemas de salud, entonces tienen que enfocarse mucho ahí. Y entonces yo he conocido muchos casos que ya cuando han llegado conmigo ya pasó eso, y entonces ya el hermanito o hermanita mayor trae muchísimo enojo, resentimiento al menor, o trae el papá, la mamá, ya trae un daño muy evidente también, cuestiones de autoestima, hay muchos efectos, ¿no? Pero en este caso en particular, la mamá sí tuvo que ver también la separación, después, otros factores, pero un día la mamá se quedó sorprendida cuando la hija, así en su furia, lo dijo. Dijo, es que mi mundo era perfecto hasta que nació mi hermana. Así lo soltó. Entonces la mamá me dijo, me quedé así. ¿No? Entonces sí, o sea, ese efecto es pues, por falta de conciencia, o sea, volvemos al punto de que un papá o una mamá que no tiene una idea de cómo se está desarrollando todas esas programaciones, emociones, autoestima en un hijo o una hija, es muy fácil que se le vayan cosas las manos, sí, y claro, que termine haciendo cosas que pues no fue su intención, lo hizo pues dentro del contexto del que estaba, donde sentía que tenía que poner su atención, pero desafortunadamente... Y como le enseñaron a ellos también, ¿no? O sea, digo, tú como papá, como mamá, pues traes bases
de tus papás, entonces, Sí. pero también carencias, pero también, entonces eso pues como que se va pasando y qué bueno que existan estos métodos que puedes decir, a ver, sí podemos apoyarnos de algo, ¿no? Y desde la gestación podemos hacer algo con nuestros hijos, podemos trabajar en esa parte. Sí, y por eso yo siempre digo, cuanto más temprano empieces, más fácil es todo. O sea, si tú empiezas desde la gestación, lo más probable es que ese niño, esa niña, su primer año de vida, va a ser un niño más saludable, un niño muy despierto, una niña muy despierta, va a llorar menos, va a ser más sonriente, o sea, y si tuvo mucho rechazo, ya es muy probable que eso le va a llevar a ser enfermizo, porque inconscientemente la enfermedad es una forma de llamar la atención. Pélame papá, pélame mamá, o a lo mejor va a ser un muy llorón, o va a empezar con muchas rabietas desde muy chico, chica, y ya es más complicado. Claro. Entonces, cuanto más temprano empezamos y empezamos bien, lo que sigue es más fácil. Ok. ¿Sí? Por eso es tan importante tomar conciencia de todo esto, ¿no? Sí se puede hacer en adultos también, o sea, no tienes como no hay como una regla de decir, no, de a tal edad ya no se puede trabajar con el subconsciente. No, siempre. Bueno, porque el subconsciente está ahí toda la vida. Claro. Y entonces yo iba un poquito a ilustrar que, por ejemplo, esa base científica que la usamos con el bebé, la bebé antes de nacer, cuando ya tiene medio año, la misma oración, aunque ahí se lo digo, le estoy cambiando el pañal y le digo, tienes una excelente salud, tu cuerpo está... dije el ejemplo de aprendizaje, aprendes con una gran facilidad, te disfrutas mucho aprender, te encanta aprender, mereces aprender con facilidad, ¿sí? Y yo estoy programando el bebé de medio año mientras le cambio el pañal. Pero si ya tiene 2 años, ¿sí? Y mientras lo meto a la tina a bañarse, entonces le estoy diciendo, ay, qué bien, hijo, aprendes con facilidad, te encanta aprender, disfrutas aprender, a ver, vamos a echarle agua a ese niño que le encanta aprender, le gusta aprender, disfruta aprender, aprende con facilidad. Y estamos metiendo en su subconsciente todo eso, que ahí se va a quedar, y ya cuando tiene 6, 7 años, te sientas con él cuando está dormido y le dices, hijo, aprendes con una gran facilidad, disfrutas aprender, aprendes muy fácilmente en la escuela, aprendes muy fácil con la Sí, o sea, no hay... Siempre está funcionando su conciencia. Sí, no tiene que estar dormido o no tienes que cerrar los ojos, o sea, puedes hacerlo, nos lo acabas de decir. Como les digo, cuando ya tienes 6, 7 años, pues porque es el momento en que lo tienes ahí cautivo en la cama, ¿no? Pero además, otra forma es grabarle un audio y con la tecnología ahorita es tan fácil, agarras el celular, agarras una grabadora digital y le grabas lo mismo, aprendes con facilidad, disfrutas aprender y se lo pones ahí que se repita toda la noche y eso tiene un efecto impresionante. Entonces yo siempre a los papás más ni niños pequeños digo, cómprate una grabadora digital porque se van a ver toda la noche, toda la infancia, ¿no? Es impresionante lo que hace con un método tan simple. ¿Sí? Agarra la grabadora y un día le vas a grabar de aprendizaje, otro día de que come bien verduras, otro día de que disfruta mucho hacer deporte, otro día de que duerme muy bien, otro día de que se lleva muy bien. ¿Entre más tiempo lo estás escuchando es mejor? Sí, bueno, como hay varios métodos, por ejemplo, los 6 elementos, que ya dije, cuando es un audio, ahí grabado, el único elemento es la repetición y las palabras. Okay. Por eso, ahí el beneficio es de mucha repetición, las palabras. Pero, por ejemplo, cuando la mamá lo lee acá, que es con el efecto Furber, en lugar de que se lo diga al niño, la mamá, el papá lo lee, aunque la mamá esté en el trabajo y el niño esté en la escuela, ¿sí? La mamá lee, mi hijo aprende con facilidad o mi hija aprende con facilidad, disfruta mucho aprender y está utilizando esa conexión. Entonces, acá, a lo mejor es menos el tiempo, no va a estar toda la noche o todo el día, pero acá, además, hay emoción. Además, hay imágenes, se está imaginando el niño, la niña. ¿Sí? Entonces, hay creencia. Entonces, acá son otros elementos y por eso tiene mucha fuerza, aunque sea menos tiempo. Okay. Y allá en el audio tiene mucha fuerza por la repetición. Okay. Y eso sigue aplicándose con hijos de 18 años, 20 o con nosotros mismos. De hecho, la investigación que hicieron en estrés, cuando yo hice la investigación en estrés fue en 2017. Yo ya tenía 20 y tantos años trabajando con el subconsciente, entonces ya en esa ya fui así como directito a la solución. Las primeras investigaciones tuve que probar 50 cosas, en esta nada más dije, creo que va a ser esta. ¡Pum! Y junté a un grupo de personas, como 35 personas, que ya necesitaban programas conmigo, para que no tuviera que explicar ni subconsciente, ni métodos, ni nada. Simplemente, ¿saben qué? Voy a hacer una investigación de estrés, voy a utilizar este método, quiero que lo usen, y nada más sean audios, solo audios, pero la indicación es, van a utilizarlos por lo menos 14 horas diarias, y además el audio va a tener 3 voces, ¿no? Y lo van a utilizar, pues, principalmente aprovechen las horas del sueño. ¿Cómo es eso de las 3 voces? Que el subconsciente, una de las características que tiene es que capta simultáneamente todo lo que entra por los sentidos. Ok. Actualmente, ya desde hace, no sé, una década, algo así, se ha promovido mucho métodos de lo que se llaman el mindfulness, que es como, que le llaman, pues, atención plena. Por más que queramos,
es imposible poner atención a todo lo que entra por nuestros sentidos. Sí podemos sentarnos y tratar de, a ver, como de golpe, captar lo que estoy sintiendo, la temperatura, la ropa, el sonido, mis pensamientos, pero por más que tratemos, es un cúmulo de información que está entrando a nuestra mente consciente, no podemos ponerle atención a todo al mismo tiempo. Pero el subconsciente sí lo capta todo simultáneamente. Okay. Entonces, si hay 2 o 3 voces, de hecho, en esa investigación, para yo ver los resultados más rápido, les dije, les voy a dar un audio donde va a haber 3 voces. Okay. De esas 3 voces, 2 audios son para reprogramar todo el efecto del estrés a nivel fisiológico, mental y emocional. Y 2 voces para reprogramar ahí las 2 principales fuentes de estrés. Por ejemplo, si a una persona ya identificaba yo que le estresaba mucho, por ejemplo, el fin de mes, todo el trabajo que tenía el fin de mes en su trabajo. Y eso, la carga de fin de mes. Entonces, yo diseñé lo que es una mega oración. Eso entonces yo lo inventé. ¿Qué es una mega oración? Es un texto larguísimo, pero está diseñado para usarse mientras uno duerme, para que todo entre al subconsciente y provoque una serie de cambios. Entonces, como el estrés genera muchos cambios fisiológicos en todos los órganos, entonces la mejoración que yo diseñé era para contrarrestar todo el efecto del estrés en todos los órganos, eso a nivel fisiológico. Okay. Y en producción de sustancias químicas, etcétera, en el cuerpo, como colesterol, como el cortisol, etcétera, ¿no? Pero también a nivel mental, porque el estrés bloquea la mente de las personas, ¿sí? Hace que a las personas les cueste más trabajo concentrarse, tengan menos creatividad, etcétera. Entonces, hay una parte del texto está dirigido a la parte mental. Y otra, la parte emocional, porque pues, la persona estresada pues, se siente angustiada, se siente preocupada, etc. Eran esas 3. Esas 3, pero todo está en un solo texto. Pero, por ejemplo, si una persona me decía, al fin de mes me estreso mucho por la carga de trabajo, pero también me estreso mucho cuando mi jefe anda enojada. Tengo una jefa que anda enojada y cuando anda enojada, híjole, me estresa, ¿no? Porque no sabes ni verla. Y entonces, una de las megaoraciones que te voy a poner en tu audio va a ser para contrarrestar la conexión del estrés con tu carga de trabajo. Y la otra va a ser contrarrestar la conexión del estrés con tu jefa enojada. Okay. Pero aparte, yo hice un chequeo con todos los que participaron a ver en qué le estaba ya detonando el estrés. Y si, por ejemplo, esa persona, su problema era que ya tenía problema de insomnio, el tercer audio era para reprogramar cuestiones de dormir y que durmiera mejor. Y entonces iba a haber 3 voces. Y esas 3 voces se escuchan mezcladas y conscientemente como que tendría uno que ponerle mucha atención a una voz porque las otras distraen, pero a nivel subconsciente las otras captan el subconsciente. ¿Podemos hacer un ejemplo? Sí, vamos a hacer un ejemplo para que se den una idea, los que nos están viendo y escuchando, de cómo es. A qué se refiere esto, ¿no? Por ejemplo, tú ahorita vas a empezar a decir, por ejemplo, lo que has hecho el día de hoy, como si estuvieras platicando a alguien, okay, lo que has hecho cuento. desde que te levantaste. Okay. Tú vas a empezar a platicar un cuento que recuerdes de niña, ¿sí? Como si se lo estuvieras contando a alguien. Y yo, como soy matemático, voy a empezar a contar cómo se resuelve una ecuación de segundo grado. Okay. Y lo vamos a hacer al mismo tiempo. Okay. ¿Sí? 1, 2, 3. Hoy me levanté y entonces me preparé un poco de café. Después de eso me metí a bañar. Después de bañarme me cambié porque tenía que estar en el consultorio. Entonces tuve mi carro y me vine. Pero previo a esto hice un jugo verde y entonces lo traje al consultorio. Llegué al consultorio y entonces... Bueno. Esquizofrenia. Pero algo así es. O sea, al mismo tiempo atacando... Sí. varias problemáticas, ¿no? Sí, porque en la actualidad la tecnología es tan práctica que yo, por ejemplo, a algunas personas les digo, ¿quieres acelerar cambios? Cómprate 3 grabadoras digitales, yo te mando por internet los audios, tú ya nada más los pones una grabadora y las pones las 3 mientras duermes. Es lo más rápido, más fácil. No tener que editar y juntar los audios. Entonces pero yo en esta investigación, yo sí quería ver los resultados más rápido. Y entonces lo más práctico era darles un solo audio para que en un solo aparato lo pusieran. Y también la otra indicación era que mínimo lo tienen que usar 14 horas diarias, porque yo quería ver pronto los resultados. La investigación duraba medio año. Entonces, entre que al principio yo les di bases del estrés, les estuve explicando todos los efectos fisiológicos del estrés, por qué tantas enfermedades, por qué tantas consecuencias, y luego diseñé una forma de medir, porque bueno, yo soy matemático, entonces yo busco medir casi todo, por lo menos mediciones que sean prácticas. ¿Sí? Por ejemplo, diseñé en la autoestima, diseñé un diagnóstico que ya mencioné de todas, más de 100 conductas, comportamientos, etc. Y con ese diagnóstico, cada punto del diagnóstico se mide en una escalita de 0 a 4. Y con eso uno puede tener un número
que al final te indica más o menos cómo está el efecto de ese daño que te da una autoestima. Y con eso yo he podido corroborar que prácticamente todo adulto, joven adulto que llegamos con muchas carencias en la autoestima, porque de todo eso, ese diagnóstico, todo mundo sale entre 60 y 75% de repercusiones de todas las carencias que tenemos en nuestro sentimiento de valor. ¿Sí? Pero cuando yo he podido evaluar, revisar a lo largo de los años niños, niñas que han pasado por otro proceso diferente y que la mayoría de eso ya se empieza a notar en la adolescencia, en la juventud, entonces pues se puede ver que pues no tiene, o sea, como que va limpio, ¿no? O limpia. Pero prácticamente todo a joven y adulto, o sea, yo prácticamente me di cuenta de que todo lo que encontraba de autoestima cuando empecé la investigación, la gran parte de lo que encontraba estaba mal enfocado, no era por ahí, ¿no? O eran métodos que realmente no tienen nada que ver con la autoestima. Pero ya después de todos los años de investigación y que pude tener cómo medirlo y cómo reprogramarlo, pues ya es muy claro. Pero entonces también en el estrés yo diseñé un diagnóstico. Okay. Y diseñé un diagnóstico igual de sencillo, así que son un montón de síntomas del estrés, con una escalita muy sencilla, y ya con esa escala puedes decir más o menos si tienes más de tantos puntos, es que si tienes un estrés bastante grave, o en tal rango, tienes bastante estrés, etcétera, ¿no? De hecho, es interesante porque el estrés ahorita en la actualidad causa muchos problemas de salud en todo el mundo, sobre todo en los países más, digamos, desarrollados hay más estrés. Y entonces hay muchísima evidencia de cómo el estrés genera tantos problemas de salud. Lo que todavía le andan buscando por todos lados es cómo contrarrestarlo. Y la mayoría de lo que yo me encontré otra vez, así como en la autoestima, en el estrés me encontré que la mayoría de lo que se busca que contrarreste el estrés no está enfocado bien a lo que no, ves. o sea, a lo mucho a veces puede, yo que siempre veo que son números, yo digo, a lo mejor hay un 5%, un 8%, algunas cositas un poco más, a lo mejor un 15%, pero además no son prácticas. Okay. ¿Sí? Por ejemplo, el hecho de que una persona pudiera 5 días a la semana ir a hacer una buena rutina de ejercicio aeróbico, por ejemplo, correr. Que por ejemplo eso te baja el cortisol y entonces ya te nivelas, ¿no? Correcta alimentación, o sea, tanto sí, claro que influye. Sí. Hay muchos factores que impactan y se combinan en el estrés. Pero, por ejemplo, ahorita hablando del ejercicio que podría generar un efecto bueno, finalmente a lo mejor contrarresta en un 15%, 20% a lo mucho. Y eso, que la persona fuera muy constante, haciendo una muy buena rutina. Algo que es muy complicado, ¿no? Precisamente por esta rutina que vivimos al día a día. Pues la persona ya no tiene energía para hacer ejercicio, etcétera, ¿no? Por muchos factores. O imagínate una persona que trabaja, ustedes que son mamás también y son profesionistas y que trabajan y que tienes un bebé, una bebé que atender. Sí, no, o sea, a veces repartirte en 20 cosas pues es complicado. Entonces, una forma sería. Imagínate lo simple que es una grabadora general de pongas, haces esto. Mientras estás lavando los trastes. Todo lo que tienes que hacer es esto, le digo, no, sí. Aquí impresionante, ¿no? Entonces, en esa investigación, sí yo ya fui directo a ese método que sabía que nada más con pura repetición lo iba a contrarrestar. Sin embargo, por ejemplo, la autoestima, ¿no? La autoestima no se puede por esa vía. Okay. La autoestima es otro método totalmente diferente y es diferente lo que tú puedes hacer si tú quieres que tu hijo o tu hija crezca con una autoestima a que si tú quieres reprobar la tuya. Son dos cosas bien diferentes. Se hace de forma diferente. Bien diferente, porque, por ejemplo, en el caso de un niño y una niña, hay toda una serie de parámetros que yo ya identifiqué, que son, digamos, las necesidades básicas. No, y aparte, la mamá o el papá, yo creo que son los factores nutrimentales para el niño, o sea, porque son quienes están depositando en él como si fuera una vasija vacía, en ese niño estás poniendo todo el amor y todo lo que ese niño necesita para nutrirse. Ya como adulto me imagino es diferente, porque parte de la autoestima es... ¿Sí están poniendo atención a la ¿Y yo? Gesa? ¿Sí? Bueno, pongan atención a que la acaba de decir Gesa, ¿sí? Porque... ¿Qué pasó? Sí, pero una sí. de las grandes conclusiones de la autoestima que yo encontré en la investigación. El 99% depende de los papás. Claro. ¿Sí? Estén o no estén presentes. ¿Sí? Porque, por ejemplo, una pareja que se separa, el papá puede decir, pues yo cómo le dañé la autoestima a mi hijo si nunca estuve. Si no estuve. Por eso. Cada día que no estuviste era un afectó, claro. Era, no le importa a mi papá, no le importa a mi papá. Lunes, no le importa a mi papá. Lunes a las 6 de la mañana, no le importa a mi papá. Lunes a las 8 de la noche, no le importa a mi papá. Martes. Fíjate entonces, que la ausencia, perdón, o sea, una de las cosas que a mí, que trabajo más con los niños,
que me cuesta mucho trabajo, pues precisamente todo el trabajo con los papás, ¿no? Y que muchas veces lo hemos dicho aquí, es como, bueno, ahí está, y te ha pasado a ti, yo creo también, ¿no? Aquí está, listo, a ver cómo le haces y me lo entregas, pero pues ¿dónde está el trabajo también de fondo que tienen que hacer los papás, ¿no? Que es súper importante y qué bueno que hiciste énfasis en eso, porque en realidad, pues sí, es la base de todo. Sí, sí, de hecho, yo he tenido muchos casos donde trabajé con un niño, una niña de 5, 6, 8, 10 años y nunca lo vi. Ok. O sea, todo el trabajo con el papá. Pero el impacto es en el niño, la niña. Sí, sí. Que porque no come, que porque es muy enfermizo. Las diferentes conductas que pueda tener. Sí. A ver, papá, mamá, ven para acá. Sí. Nada más que uno sabe lo básico, te voy a decir qué hagas, con qué métodos, todo, pero la chamba la vas a hacer tú. ¿Sí? Y tú vas a salir el efecto, Sí. si lo haces bien. Porque al final no le puedes tú poner esa responsabilidad al niño. No. ¿Sí? Por ejemplo, en el tema de la autoestima, la autoestima, como bien lo estabas tú resaltando, depende del papá y la mamá, estén o no estén, por la razón que sea. Y es triste, pero por ejemplo, en uno de mis cursos tenía una joven de unos 25 años que ya cuando estaba ahí era de autoestima, y entendiendo todo lo que yo le estaba explicando de autoestima, ella nos contó que su papá murió cuando ella tenía como 5 o 6 años. Y como todavía no tenía posibilidad de ella interpretar bien qué era esto de la muerte y todo, y nadie le explicó, ella creció creyendo muchos años que su papá se había muerto para no estar con ella. Entonces imagínense el impacto para una niña fuerte. de decir, a mi papá hasta se murió por no querer estar no conmigo, ¿no? Sí, qué fuerte. Entonces, en esa edad, yo siempre digo que es una edad peligrosa con los niños entre los 6 años y los 8 años, porque ya piensan bastante como para hacerse ideas de la vida, pero todavía no tienen idea como para que esos pensamientos sean coherentes o sean racionales. Sí. ¿Sí? Entonces, en esa edad, un niño o una niña que se hace una idea de ese tipo es gravísimo, ¿no? Por ejemplo, tuve un niño, bueno, no un niño, trabajé con un hombre en Guanajuato que tenía 20 años enfermándose de todo. O sea, salió de enfermedad y otra, ya había pasado por todo tipo de terapias de salud y de medicinas alternativas, de todo tipo. Entonces, empecé a trabajar yo con él en su consciente y resultó que él tuvo una experiencia cuando tenía como 6, 7 años, que se cayó, se raspó algo, lo llevaron a la Cruz Roja. Y cuando llegó a la Cruz Roja, me platicó, estábamos ahí pues, revisando de dónde podía venir eso, y entonces él recordó que había una camilla donde lo acostaban para atenderlo, pero en otra camilla había también un niño que no sé qué situación tenía. Entonces me platicó que él, mientras lo atendieron y todo, se quedó dormido. Ajá. Y cuando despertó, ya no estaba el otro niño. Okay. Y que lo primero que pensó fue, se murió. Dice, nunca nadie me dijo, pero a mí me impresionó mucho y que era un niño de mi edad. Y entonces él se dio cuenta que desde ahí tenía un miedo a cualquier cosa que atentara contra su salud por el miedo a la muerte. Y entonces ese miedo le estaba generando un montón de enfermedades, porque unas cosas que yo identifiqué, es decir, todo aquello que tememos, activamos el subconsciente. Cuando tenemos miedo, un miedo real, estamos creyéndolo, está un elemento que es creer. Estamos con una emoción que es el miedo. Nos pasan imágenes. Claro. ¿Sí? Y hay repetición. Normalmente no hay deseo, pero están imágenes, a veces hay palabras, pero lo que siempre está, imágenes, emociones, creencia y repetición. Entonces estamos activando su consciente. Claro. Entonces una persona que tiene mucho miedo de algo tiende más fácilmente a traerlo, generando enfermedades, abusos, problemas. Entonces él estaba generando enfermedades, porque en esa edad que nadie le explicó, si tan sencillo como alguien le hubiera dicho, ¿y qué fue lo que le pasó al niño? Ya lo dieron de alta. Ajá. Pero él me impresionó y se quedó con la sensación, se murió y era como yo. ¿Sí? O sea, en cualquier momento me muero. ¿Sí? Sí. Entonces, en esa edad, así, o por ejemplo, se separan los papás. Y entonces los papás están tan ocupados en su pleito que no explican. Que no le explican, oye, esto no tiene nada que ver contigo. Y la mayoría de los niños piensa que es por culpa, por mi culpa se separaron. Escuchar a los papás, sí pasa, por ellos. Sí, claro. ¿Sí? Es que tú todo le das, es que tú lo controlas más, es que tú le invitas, no, es que tú lo consientes. Y entonces ya se separaron. Yo fui la culpa, ¿no? Y entonces, nadie le explica. Sigue esa creencia. ¿Sí? Entonces yo debo ser muy malo para que yo haya hecho que mis papás se separen. Claro. ¿Sí? Sí, en esa edad, ya un niño, le digo, ya uno de 14 años dice, mis jefes, que se peleen, que se hagan el chongo, ¿no? O sea... ya es diferente, ya está en otra etapa. Sí, pero en esa edad, ¿no? Entonces, bueno,
ya no sé ni por dónde andamos en el mundo subconsciente, ¿no? Es mágico esto del subconsciente y toda la vida podemos nosotros estar reprogramando con métodos muy sencillos si entendemos la mecánica del subconsciente. Como quiero compartirles un poquito, tiene un año que me operaron de la columna y quiero que me platiques qué método utilizaste conmigo de todos estos que nos estás explicando, porque yo ya lo probé, claro, ya también lo probé y funciona, claro que funciona. Yo tenía mucho miedo precisamente porque era ahí qué va a pasar y si me muero y si no, una serie de ahí de emociones mezcladas. Entonces sí le hablé, Gilardo, por favor, haz algo con mi subconsciente. Y estuvimos trabajando, pero cuéntanos qué fue el método que utilizamos. Bueno, pues normalmente cuando hay una persona que en un caso así, ahorita vamos a decir de salud, que me dice, oye, fíjate que voy a tener esta intervención quirúrgica o tengo estos estudios que me van a hacer, etcétera. Entonces yo le digo nada más, lo maravilloso del subconsciente es que ni siquiera necesitamos mucha información, porque, por ejemplo, el hecho de que yo les digo que estaba aplicando efecto Fulber a esta chica, Ajá. la gente dice, ¿y cómo el subconsciente sabe que es ella? O sea, la energía que estás mandando, supongamos que es como si fuera una energía así. ¿Y cómo saben que es para acá? Es ¿No? para allá, Ajá. ¿no? Digo, esa es la maravilla de la energía que nos conecta, Sí. ¿no? O sea, ¿cómo? Yo la pregunta que me hacía mucho tiempo cuando la madre de mis hijas dijo Furber, Ajá. yo decía, ¿de dónde salió la información? O sea, supongamos que está archivada en un lugar, aquí el archivo de... ¿Y dónde está la nube? ¿Dónde? Así se conectó y llegó y todo. Pero es impresionante, o sea, toda esta energía que nos conecta y que a través de su consciente estamos conectados ahí. Por eso cuando yo empecé a investigar el subconsciente, una pregunta también muy obvia de mucha gente que buscaba respuestas era ¿dónde está? Okay, y entonces yo me encontraba todo tipo de ideas en los libros. No, había quien decía, el subconsciente está en el plexo solar. Okay. Había otro que decía, el subconsciente está en la glándula pineal. Otro decía, el subconsciente está en todo el cerebro. Sí, en alguna parte de la corteza, ¿no? Había quien decía, el subconsciente está en el séptimo chakra, ¿no? Ajá, sí, no. Bueno, o sea, ¿y tú qué conclusión llegaste? El subconsciente ¿Dónde está? No está ubicado en un lugar. Ok. O sea, el subconsciente está, yo digo así sencillo, está funcionando a nivel energético. ¿Sí? Con energía ahí, ya también todos tenemos idea de el aura humana, ajá, que hay una energía en el cuerpo sí, que desde hace décadas unos rusos inventaron la fotografía Kirlian, que salió, ajá. el aura, y que hay métodos muy sencillos para que la gente aprenda a ver, a captar el aura de las personas. Entonces sabemos, y ahorita les digo, los que lo entienden más fácil son los niños y los adolescentes, porque en muchas películas, caricaturas, sí, sale todo esto de la energía, ¿no? Que lanzan rayos de energía. Ándale. Y que sí. Entonces para ellos hablar de energía es muy natural, ¿no? Pero por ejemplo para mi papá me acuerdo que hay un libro que de Deepak Chopra que se llama Cuerpos sin tiempo, mentes sin edad, que habla de los procesos de envejecimiento y cómo influyen muchas cosas, entre ellas las creencias. Entonces, un día mi papá me lo vio, el libro, y me dice, ¿qué tal está ese libro? Y yo, está muy bueno. Y me dijo, pues está para él. Lo leyó y como empezaba a hablar de la energía y que la física cuántica y todo, me dijo, no, ahí está tu libro, está muy complicado ese libro. No le entiendo ni le creo, entonces, sí, bueno. Sí, el concepto de energía ahorita es muy natural y también el concepto de las señales inalámbricas, ¿no? Como usamos celulares, utilizamos control remoto, entonces como que es muy natural esto de que hay algo que sale de aquí y llega allá, ¿no? Okay. ¿Cómo sabe el control que es el volumen? ¿Cómo no le pico volumen y me cambia de canal? Bueno, pues porque ya hay una codificación que conecta allá, ¿sí? Ajá. Y tú no necesitas ni saber, nada más tú le picas, ¿no? Y listo. Igual pasa con el subconsciente. Entonces, no necesitamos mucha información. Entonces, cuando una persona me dice, oye, hoy tengo una operación, por ejemplo, y ya me describe brevemente, ¿sí? Entonces, ya, ¿qué le voy a dar? Le voy a dar algún método, uno, para sus emociones, que te sientas tranquila antes de la operación, que te sientas segura, que te sientas confiada, que todo vaya, porque eso va a influir en tu cuerpo, va a influir en la operación, ¿no? Y va a influir, según muchos médicos que han estudiado esto, dicen, influyen también nosotros como médicos. Yo por eso, una persona que viene con mucho miedo, sabemos que también hay una carga energética que influye en el desempeño de uno. Entonces también va a influir para los médicos, con esa conexión. Que fluya esta parte esa conexión, ¿no? Entonces, también, ¿en qué podemos influir en el cuerpo? En la recuperación, en los tejidos, en los sistemas del cuerpo, en sus
sustancias químicas para que se recupere mejor el cuerpo, porque yo les digo, a ver, hay un problema, por ejemplo, de comportamiento, de conductas, emocional. Detrás de ese problema, por ejemplo, de emociones, hay sustancias químicas en el sistema Sí, nervioso, en el cerebro. que es a nivel fisiológico, que existen porque Sí, existen. sí. Y por eso se sienten las emociones cuando tú Ujú. tienes miedo, lo sientes diferente que cuando estás enojado, por ejemplo, hay sensaciones diferentes porque hay sustancias químicas asociadas a cada emoción Y diferente. que eso provoca algo en Sí. tu cuerpo. ¿Y qué pasa cuando tú, por ejemplo, por medio de un tratamiento psiquiátrico, tomas un medicamento que es como para provocar un efecto en esas sustancias químicas, modificar? En esos Y que te neurotransmisores ayude? y toda esta parte. Pero ¿qué hay detrás de las sustancias químicas? Si nos vamos más a fondo, ¿sí? De las moléculas hay energía. ¿Y qué hay en el fondo de todo? El subconsciente. Entonces el subconsciente está ahí. Esta es la clave, ¿no? Eso es donde Sí, tenemos sí. que atacar. Entonces, por ejemplo, con el subconsciente podemos influir a nivel fisiológico, a nivel de los tejidos, a nivel de recuperación. Y entonces, normalmente, ¿qué le doy a una persona? Le doy, por ejemplo, una microvisualización, Okay. que es un audio donde hay musiquita y dice nada más, a ver, imagínate, por ejemplo, antes de tu operación, te ves muy tranquila, te sientes segura, te sientes tranquila, ¿sí? A lo mejor a veces depende cómo se lo dé a la persona, imagínate que viene la luz de Dios del cielo que te da mucha tranquilidad y que te da la certeza de que todo va a estar bien en tu operación, etcétera, ¿no? Y luego imagínate que ya estás en la operación, los médicos los que están atendiendo están haciendo un trabajo excelente, tu cuerpo está respondiendo Y muy que ahí bien, se utilizó entonces las imágenes, repetición, que también fue. emociones, ¿sí? Ajá. Creencia, porque justo es para generar un efecto de creer que eso que te estás imaginando es real, y ya después hasta que te imaginas que ya saliste de la operación, que tienes una excelente recuperación, que tu cuerpo se recuperó bien, se te siente muy bien, y entonces están utilizando todos los 6 elementos, o sea, deseo, porque deseas que suceda, imágenes, porque estás imaginándote cada parte, palabras, te sientes muy tranquila, te sientes muy segura antes de la operación, tu cuerpo se recupera muy bien, etcétera, etcétera. Está la creencia de que cuando estás imaginando, estás activando la creencia de que eso es real. Están las emociones que te transmite tanto la música, el escenario, el que a lo mejor una luz que viene del cielo y que te cuida, con lo que sea, los elementos para activar la creencia. Y está la repetición, ¿sí? Úsalo todos los días antes de la operación. Eso en un formato de audio de ese tipo de material, y que ahorita, como digo, lo grabo yo. No, y facilísimo, o sea, sin problema ahí todo el tiempo. Y el otro método sería una oración estructurada, que es un texto, que es un método un poquito diferente, pero tiene la misma función, donde dice, te sientes muy tranquila antes de tu operación, te sientes segura de tu operación, dice, todo se da de manera perfecta durante tu operación, el personal médico realiza un trabajo excelente, tu cuerpo se recupera muy rápido. No, y hablabas desde todos mis tejidos, o sea, muy a fondo, ¿no? Muy a fondo. Entonces, ahí es el texto igual, lo estás leyendo, te lo estás imaginando. ¿Sabes? Existen los factores. Y en algunos casos puede haber un material en audio. El material en audio puede ser para ciertas partes de todo ese proceso, como la parte fisiológica, la parte emocional, ¿sí? El material en audio es como el texto, pero está en segunda persona, para que te lo pongas cuando duermes, como si alguien te estuviera diciendo, que va a decir, te sientes tranquila antes de la operación, te sientes muy segura antes de la operación, te sientes muy segura durante la operación, tu cuerpo se recupera muy rápido, tus tejidos se recuperan muy rápido, ¿verdad? Entonces, esos 3 métodos, por ejemplo, muy sencillitos, normalmente son métodos que en esos casos se aplicarían para que se active la capacidad del subconsciente. Que yo, dicho sea de paso, yo siempre les digo, no podemos no activar la capacidad del subconsciente, siempre lo estamos diciendo, pero desgraciadamente negativo. ¿Qué es lo que pasa normalmente con una persona en un caso así? Que empieza, y son los mismos factores. Sí, Factores. Ahí está la creencia, está. Ajá, pero. Te imaginas que algo puede salir mal. Todo pesimista, pero estás haciéndolo, ¿sí? Lo estás repitiendo. Que a lo mejor algo no puede salir bien. Hay emociones de preocupación, de miedo. Y eso también influye, ¿no? Sí, o sea, volvemos a lo mismo. Es el subconsciente, influye para positivo o para negativo. Entonces, yo muchas veces cuando traigo algún pensamiento así, que lo repito, digo como pensamiento cancelado, ¿no? Esta parte que en algún momento nos llegaste a compartir, sí, pero lo digo en mi mente, es como, no, y automáticamente trato de hacer como otro pensamiento en positivo referente a eso. Sí, porque yo les digo, la palabra cancelar no cancela nada. No, pero es una forma de decir. Eso es que tú seas consciente. Sí, exacto. Que te detengas, te digo, cuando tú te detengas, es meter el pensamiento positivo y mételo 5 veces. Si ya pensaste negativo, ¿sí? No basta que digas, por ejemplo, si tú dices, híjole, ¿qué tal si sale mal mi operación?
y dices cancelado, no, ya lo pensaste, ya lo dijiste, ya admitiste. No, hay que hacer algo con eso, Cancelado ¿no? te sirve nada para ser consciente. De Decir, basta, a ver, ajá. rebobinemos, Así. y no, sale todo perfecto en mi operación, mi cuerpo se recupera rápidamente, Sí. para que le metas algo. En el subconsciente no podemos borrar nada. Lo que ya entró. Okay. ¿Sí? Por ejemplo, si ya traemos un daño en la autoestima de infancia, si ya hubo mensajes negativos, hubo rechazo, no se puede borrar nada. Lo que se puede es reprogramar. ¿Qué significa reprogramar? Como meter encima un parche que reacomoda cosas, reconecta cosas, ¿sí? Y entonces, dentro de lo que ya está, entra algo que ya le da un nuevo sentido a lo que ya está. Por ejemplo, si yo, en el caso de la autoestima, yo de niño, mis papás nunca me prestaban atención, nunca me pelaron, fui invisible para mis papás, entonces yo ya traigo el mensaje ahí de que tú no importas, pues nadie te peló, ¿no? Pero entonces, yo uso un audio donde dice que te imaginas que viajas al pasado, que te encuentras con el niño que tú eras, y lo abrazas, le dices que lo quieres, le dices que lo amas, que es muy importante, ¿sí? Y entonces en tu subconsciente estás metiendo como una nueva escena encima de aquella, que va a tener, si la haces bien, con repetición y todo, va a llegar a sustituir el efecto. No vas a borrar lo que está ahí, nunca se puede borrar nada. Pero digamos que se va a minorizar. Sí, porque ya entró otra cosa, otra que ya creencia. tiene más fuerza, otra nueva conexión. Ya, en la conexión estaba la conexión con no valgo, no importo, soy invisible para mis padres, pero ya entró una nueva información. Una nueva resignificación. Una nueva resignificación que se conecta. Porque, ojo, no basta que sea consciente. O sea, no basta que tú digas, no, es que entiende que tus papás estaban muy ocupados, lo hicieron porque te querían, mira, tu papá estaba trabajando, tu mamá estaba dedicada a tus hermanos, entonces sí te querían, pero estaban ocupados. No, eso no sirve de nada, no reprograma nada. No, lo que reprograma, eso se queda en la mente consciente y no sirve de nada. Sirve a lo mejor para que la persona ya no le agregue más. O ya, yo ya tengo 20 años y siempre estoy, es que mi papá es otro. Podría ser un basta. Por lo menos el basta si ya no le agregues, pero lo que ya está ahí ya no se modifica. Para modificar tienes que entrar al subconsciente con un método basado en los 6 elementos y meter una nueva programación que cambie el significado ahí. Entonces, por ejemplo, cuando tú te imaginas viajando al pasado, hablando con la niña que era, dándole mucho amor a esa niña, se crea una nueva conexión entre el niño y la niña que está ahí en tu subconsciente, se conecta ahora con que es valioso, valiosa, con que es querido, querida, ¿sí? Y entonces de ahí ya empiezan a surgir otras emociones. Es la forma de cambiarlo. ¿Sí? Y entonces ya desde ahí se programa, y aquí muy importante, la palabra programar tiene que ver mucho con, ahora pues también es fácil entenderlo con las computadoras. Programar es meter algo que va a generar resultado. Mientras no se reprograma, el resultado va a ser el mismo. ¿Sí? Entonces el subconsciente, con lo que tenemos ahí programado, nos lleva a emociones, conductas, comportamientos que son automáticas, y que luego encima, como no las entendemos, nos sentimos mal. Por ejemplo, antier estaba trabajando con una mujer de España, es de Argentina, pero vive en España, y trae un problema de envidia. Me decía, estoy trabajando acá, pero trae una envidia terrible por cuestiones ahí de mis compañeros de trabajo que les pagan más, etc. Entonces yo le decía, fíjate, la envidia es una de las 108 consecuencias de una autoestima dañada. Yo cuando hice la investigación, ahí está muy simple. Le digo, es una emoción, o sea, es como si tú te enfermas, no sé, de una gripe, y uno de tus síntomas es que se trae fiebre, ¿sí? Pero nadie dice, Dios te va a castigar por traer fiebre. No, pues espérate, pues la fiebre es un síntoma de la enfermedad. No, es que ahí sale entonces la culpa, ¿no? Aparte siento culpa de esta emoción que estoy teniendo, y ya es una mezcla de... Entonces, cuando en realidad es como un síntoma del daño que traemos de autoestima. La envidia es un síntoma, es una emoción que se genera automático, así como la fiebre. Fue como un daño colateral, ¿no? Algo... Es algo que se dispara en tu subconsciente por lo que trae ahí. Entonces, para empezar, ya entender las emociones y decir, bueno, ok, pues entiendo que esa emoción que siento no tiene por qué ser algo que aparte yo me sienta culpable. Tengo que entender que mi subconsciente la genera en automático. Eso es muy interesante porque cuando reprogramamos, de repente en automático ya nuestras emociones son otras. Con esos métodos que yo estoy platicando, la gente se sorprende. Yo ya es lo común, pero la gente cuando empieza a trabajar y de repente, caray, o sea, cuando yo reaccionaba así en tal situación, ahora ya reacciono así, y no hice más que estar usando el audio o estar usando el texto, tipo de métodos y que nos estás platicando. llegó el momento en que ya mi reacción cambió, mi emoción cambió, mi actitud cambió sin hacer otra cosa. No, nada, ni siquiera conscientemente tuve que estar pensando. Claro, a veces sí les digo, sí, por ejemplo, un niño que, por ejemplo, vamos a suponer, se pelea mucho con el hermanito, ¿no? Entonces,
Sí tienes que explicarle que es importante, que se lleve bien, que porque es su hermanito, que hay que respetarse, sí. Pero si ya trae algo, por ejemplo, porque el hermanito lo desplazó cuando nació y trae ahí un cierto resentimiento inconsciente y eso le lleva a estarlo molestando y todo, no, tú le puedes echar el rollo, decirle que es importante y todo, y a lo mejor puede haber un poquito de cambio, o puede ser que no, porque su emoción lo sobrepasa. Le da coraje ver al hermanito, le da coraje que esté ahí cerca y ya cuando pueda ya lo está molestando. Y es atacar entonces desde el origen. Entonces, ahí, o sea, sí es bueno que le expliques, porque siempre está bien, es parte de, pero en muchos casos no es no basta. la solución. Entonces tú te sientas con él cuando está dormido y le dices, eres muy paciente con tu hermanito. Estás trabajando ahí. Estaba yo trabajando con una pareja de Torreón, que leyeron mi primer libro, se llama Luis, es arquitecto, me buscó y me dijo, oye, leí tu libro, me impresionó, oye, yo quiero que le des un curso a mi esposa, vinieron desde Torreón a Guanajuato, les di un curso. Y ya me invitaron al curso de Torreón. Y tenían 2 hijos que así, tenían mucho conflicto, el mayor le hacía la vida difícil al menor, ¿no? Entonces les di una oración que decía, el mayorcillo se llamaba Luis, igual que él, decía, Luis es muy paciente con, creo que se llama Josué, el otro niñito, ¿no? Pero tiene la palabra paciente. Entonces, luego me platicó que como a la semana de estar enseñando el texto, a los niños a veces es rapidísimo, se quedaron impresionados los papás y me platicaron, dice, no, estábamos ahí en el cuarto y de repente empezó un suceso así de que el juguete y no, que eso, dice, y ya se van a pelear. Dice, pero nos impresionó que de repente el más grandecito se queda así, lo ve al maestro y dice, está bien, llévate el juguete. ¡Qué bárbaro! Pero lo que más me sorprendió fue que dijo, porque yo soy muy paciente contigo. No, no. Entonces, se quedaron así los papás, dijo la palabra paciente. Y bueno, de hecho, en ese caso, fíjense, ese mismo señor Luis, me dijo, tengo un problema, fíjate, tengo un hermano con el que hemos hecho negocios toda la vida. Nos da bien 2 años en negocios, luego por alguna razón nos da mal. Y luego empezamos otro y así, tenemos ciclos. Y entonces llegó un punto que ya me platicó mucha historia de su negocio y todo, y yo le dije, mira, yo lo que veo es que creo que se llama sano ya que cada quien hiciera su negocio. Ajá, separado. Pero él me dice, no, dice, pero mi hermano no va a querer, se va a molestar. Yo le digo, ¿sabes qué? Ya aquí cada quien nos va a decir que lo estoy cortando toda la vida, así. Le dije, hay que aplicar efecto Furber. Sí. Y entonces, no, pues Isaac está de acuerdo en que cada quien haga sus propios negocios. Tenían un negocio que iban a tener que vender, las instalaciones y todo. Entonces, Isaac está de acuerdo en la parte que nos corresponde del negocio, La empezó a utilizar y como a los 4 días estaba sorprendido porque a veces es así, me llama por teléfono y me dice, no, ¿sabes quién vino a verme hoy? ¿Quién? Mi hermano Isaac. Dice, ¿y sabes qué me dijo? Me dijo, Luis, he estado pensando, y creo que ya tú y yo tenemos que hacer unos negocios. No inventes. No. ¿Cómo, Isaac? Ok. Dice, sí, ya estuve pensando y creo que ahora que vendamos el negocio, ya tú haces lo tuyo y lo mío. ¡Ah, qué idea tan genial! ¿Cómo se te ocurrió? Oye, es que nos facilitaríamos la existencia si realmente supiéramos Sí. Fíjate, yo les puedo contar que en 1992, así, en 92, noviembre 1992, yo andaba buscando algo que ocupaba, no voy a entrar en detalle porque es bien interesante cómo, ¡pum! Ajá. Pero yo apenas empezaba así a aplicar algo. Todavía ni siquiera empezaba, en el 93 les cuento que empecé con mis primeros discípulos ya en forma, pero en el 92 ya estaba yo queriendo practicar algo. Y cuando apliqué unas afirmaciones y vi un resultado así, ¿saben qué pensé exactamente? Dije, esto es como una llave que si yo aprendo a utilizarla, voy a abrir muchas puertas en mi vida. Así lo pensé. Y sí. No, o sea, mira. No, nunca me había imaginado. Oye, para los cuates de San Pedro. Soy el que abre las puertas o las cierra. Oye, no. Es impresionante todas las posibilidades que nos da el subconsciente. Yo ahorita estoy subiendo a redes sociales, en mis redes, en Spotify, en YouTube. Ahorita llevo muy pocos audios porque tenía muchos audios de hace 2 años que estaba subiendo así muy desordenados. Y el año pasado ya una de mis hijas me está ayudando y me dijo, papá, ¿qué hacemos? ¿Dejamos todo lo que tiene Spotify? Es muchísimo. Le dije, hija, quítalo todo. Ok. Todo.
Vamos a empezar de cero y ordenadito. Va. Porque todo eso ya es... Entonces, empecé un audio donde explico las 9 principales características del subconsciente de media hora para que todo mundo inmediatamente diga, Vamos a poner tus redes sociales aquí para que puedan acceder a todo este material que tiene Y también el Gilardo. segundo audio son los 6 elementos. Deseo, imagen, todo, y explico ahí cómo se aplican en negativo y en positivo toda la vida. Y ya los siguientes son como 6 audios nada más, donde ahora explico ya ahora sí todo el funcionamiento del subconsciente con más ejemplos, con más casos, relaciono los puntos. Y ahorita estoy apenas subiendo audios donde doy un panorama de cada área, de todas las áreas que investigué, ¿sí? ¿Qué papel juega ahí por el subconsciente y todas las posibilidades que nos da? Entonces ya subí uno de la gestación, ya subí uno de salud infantil, ya subí uno del miedo, ya subí uno de estrés, y en eso doy un panorama un poquito de la investigación que hice y de todas las posibilidades que nos da el subconsciente. Es que ese es el punto. Tenemos posibilidades impresionantes que nadie nos dice cómo utilizar y que se quedan ahí toda la vida. ¿Cómo es posible, no? Si lo comparamos con algo material, es como si nos hubieran dado una herencia millonaria ahí en una cuenta de banco y pasamos por toda la vida y nunca y no supiste que existía, ¿no? ¿Sí? Y no supimos ¿Cómo se llama? Ajá. Porque era de que te dijeran, oye, ya me enteré, si mira, esa es la tarjeta, y vas al cajero, le picas aquí y lo sacas. Oye, y entonces mucha gente, ¿qué crees? Se echó toda su vida y no tuvo ni para las medicinas, no tuvo ni para tal cosa, pero ahí estaba la cuenta millonaria, pero nadie... O no se quiso formar porque la fila estaba muy larga, ¿no? Porque, o sea... Qué difícil aprender eso. Pues sí, bueno, pues es que hay... Oye, bueno, para concluir un poquito... Ya no sé si tenemos aquí 3 horas o 5 días. En realidad va una semana, Gilardo. No, pero es que pues, de este tema podemos, híjole, extendernos y con máster de máster en esto. La verdad es que estoy muy feliz que estés acá con nosotras y nos puedas compartir, pues, a todos, ¿no? Un poquito, porque... Creo que ahorita, si le seguimos aquí, lo que va a pasar es que nada más van a empezar a ver, pues vamos a empezar a ver... con el calor, ¿no? Pero aquí... No. Ya, aquí le podemos seguir, nada más si nos ven un poquito más abajo cada vez. No se fijen. Gilardo, ¿nos podrías dar, bueno, aquí a la audiencia, alguna oración o algo que sea breve, fácil de utilizar, que ahorita lo podamos vivir aquí de forma presencial? Sí. Okay, vamos a hacer un ejercicio de una microvisualización de salud. Entonces, tú que estás viendo y escuchando este contenido, puedes hacer este ejercicio. Y este ejercicio, pues, a todo mundo le sirve, a todo mundo nos ayuda, independientemente de la salud que cada persona tenga, ya sea que haya alguna situación por ahí que no esté muy bien en algún órgano del cuerpo, en una parte del cuerpo, o que estemos en general bien, o incluso casos extremos, siempre podemos reprogramar, mejorar lo que ya está y programar para el futuro. Por eso cuando yo hablaba de, por ejemplo, de la gestación, podemos programar a un bebé, por ejemplo, cuestiones de aprendizaje, alguien diría, oye, comadre, pues, ¿qué estás diciéndole a la niña? Le estoy diciendo que aprende fácil. Espérame, comadre, pues le van a faltar 5 años para que se vaya a la escuela. ¿Para qué te adelantas? Precisamente porque con el subconsciente me puedo adelantar. Puedo programarla desde ahorita para lo que va a ser dentro de 5 años, ¿sí? Porque así funciona el subconsciente, ¿sí? Entonces, todo podemos siempre nosotros estar programando, mejorando lo que no está tan bien, lo podemos mejorar mucho, lo que está mal, lo podemos mejorar mucho, lo que ya está bien, lo podemos reforzar a largo plazo. Entonces, primero el tema de la salud. Ok, vamos con el tema de la salud, que es un tema, pues, en general para todo el mundo es importante el tema de la salud. Entonces, vamos a hacer lo que es una microvisualización, ¿sí? Que es muy sencillo, que va a ser un ejercicio de 3-4 minutos con una melodía y nada más ustedes van a ir siguiendo la secuencia. Lo pueden hacer con los ojos abiertos o con los ojos cerrados. No influye eso, ¿verdad? Estos materiales, no. A veces, al hacerlo con los ojos cerrados, lo podemos como imaginar mejor. Entonces, yo sí sugiero que las personas, por lo general, procuren en algún momento del día hacer el ejercicio, que se sienten, se acuesten con los ojos cerrados para que les facilite la imaginación. Pero los materiales están diseñados para que sean tan prácticos que les digo, lo puedes utilizar mientras te bañas, mientras estás en el gimnasio haciendo ejercicio, ¿sí? Aunque lo hagas con los ojos abiertos, si vas caminando, si vas a correr, en muchos momentos del día, nosotros podemos utilizar que son materiales muy simples y muy prácticos. Bueno, si nos están escuchando en Spotify y van en el carro, no, porque no cierren los ojos, porque estaría un poco complicado. Sí, exactamente, pero bueno, yo por ejemplo, cuando iba a dar cursos a Zacatecas, a Torreón, me decía la verdad de mis hijas, no voy a seguir haciendo tus ejercicios porque no te concentras. Yo decía, al revés, los voy haciendo porque si no, me duermo. Ok, bueno, sí. Entonces pero con los ojos abiertos. Práctica, sí uno puede con los ojos abiertos ir imaginando cosas que va haciendo un audio. Pero sí, en general,
hasta el último háganlo manejando. Primero háganlo en otros momentos, ¿no? Va, entonces tú nos vas guiando. Sí, Genaro, muy nos vas sencillo. diciendo. Yo les voy, nada más váyanse imaginando Ok. lo que ustedes, vayan. Yo tengo ya hasta una lista en Spotify donde uso melodías que me sirven para todo esto, nada, hasta la pongo que salgan al azar. Y Ok. digo, esta está buena ahorita para Ok, eso. Entonces, a ver, perfecto. imagina que estás en un lugar sagrado. Puede ser un templo, puede ser un lugar de retiros, incluso el campo donde tú sientes la presencia de Dios. Imagina que llega una luz desde lo alto y esa luz intensa te transmite mucha tranquilidad y paz. Y ves que llega a tu cabeza, a tus hombros, a tus brazos y empieza a penetrar a todo tu cuerpo. Entra a tus músculos, entra a tus huesos, entra a cada uno de tus sistemas, entra a todos tus órganos. Es una energía divina, capaz de regenerar cualquier célula, cualquier tejido, cualquier órgano. Sabes que Dios tiene el poder para darte una salud perfecta en todo tu cuerpo. Sientes que es una energía divina, poderosa, que llega de todo el universo y está entrando a todo tu cuerpo. Y sientes que está dándote una salud perfecta en todo tu cuerpo. En tu mente piensas y sientes, mi cuerpo tiene una salud perfecta. Cada parte de mi cuerpo tiene una salud perfecta. Mientras imaginas cómo esa luz va entrando a cada tejido, a cada órgano, a cada célula, y le está generando una salud perfecta, un funcionamiento perfecto. Todas las sustancias de tu cuerpo se equilibran. Esa energía corre por tus venas y llega a todos tus tejidos, a todas tus células. Sientes que en ese momento Dios le está dando una salud perfecta a todo tu cuerpo, a cada parte de tu cuerpo. Sientes que en este momento tu salud es perfecta. Y en tu mente te dices a ti mismo, a ti misma, tengo una salud perfecta. Dios le da una salud perfecta a todo mi cuerpo. Cada parte de mi cuerpo tiene una salud perfecta. Ahora, imagina que toda esa energía, de manera particular, se dirige a algún órgano que tú quieres de manera más especial que mejore su salud, que esté sano. Imagina que toda esa energía curativa que viene desde el universo, desde Dios, se dirige a esa parte de tu cuerpo. Imagina cómo entra esa energía a ese órgano, a esos tejidos, a esa parte de tu cuerpo, a esas células, y empieza a generar salud. Tus células comienzan a regenerarse. Tus tejidos comienzan a mejorar su funcionamiento. Esa parte de tu cuerpo está recibiendo la energía curativa de Dios, del universo, y en este momento está adquiriendo una excelente salud. En este momento, esa parte de tu cuerpo está mejorando su funcionamiento. Ahí ves esa parte de tu cuerpo, cómo está rodeada de salud y se está llenando de salud. Esa parte de tu cuerpo, ese órgano, esos tejidos, ese sistema, en este momento está adquiriendo una extraordinaria salud. Y tú sientes que mereces
esa salud. Mereces tener un cuerpo sano, mereces un perfecto funcionamiento, te lo mereces y te sientes agradecido, agradecida por la salud que hay en tu cuerpo. Te sientes agradecido, agradecida por poder influir en tu salud. Te mereces esa salud. Mereces esa salud. Sí. Muchas gracias, pues sí, gracias por compartirnos, espero que, y qué bueno que se quede aquí grabado, ¿no? Para cuando quieran, regresan ese episodio y lo escuchan. Gilardo, muchísimas gracias, gracias por estar aquí, gracias a ustedes por estar también con nosotros y bueno, por compartir todo esto que traes. Cuéntame poquito de este nuevo libro. Gracias por invitarme. Sí, bueno, ahorita en los últimos años ya fue como habiendo, es como si hubiera subido a la montaña del subconsciente y ya hubiera bajado y ya había llegado al otro lado. Y como parte de todo este gran viaje de 30 años, pues hay un libro que yo ya terminé, que es precisamente el subconsciente, y que aquí explico en una parte de manera muy sencilla todo el funcionamiento del subconsciente. Luego, en otra parte, voy dando un panorama de todas estas investigaciones, todo lo que descubrí, todo lo que trabajé en mí, con otras personas, los métodos, los resultados, etcétera, para que tengan una idea de todo el potencial del subconsciente, todas las áreas, cómo se puede aplicar. Y luego hay una parte donde pongo casos específicos de personas con las que he trabajado, un poquito tratando de demostrar una diversidad de casos que de cómo funciona, salud, de emociones, etcétera, para que puedan ver pues lo práctico que es, todas las posibilidades que nos da, y alguna parte donde ya explico algunas conexiones de la información, de los métodos, etcétera, ¿no? Entonces la idea es que sea un libro donde las personas puedan ver qué impresionante, primero de manera sencilla, cómo funciona el subconsciente, porque curiosamente es la parte más pequeña del libro, ¿no? Porque es rápido decirlo ya cuando está claro, ¿sí? Y luego ver todo lo que es la gama de posibilidades que nos dan. Y bueno, para mí también es compartir cómo ha sido un viaje de 30 años, que es una experiencia maravillosa, ir entendiendo esto que yo digo, híjole, qué mágico, qué maravilloso y qué agradecido me siento de haber tenido la oportunidad de hacer toda esta investigación de 30 años, donde he podido llegar a entender esto que yo digo es la esencia de todo ser humano en todo el planeta. Sí. Y todos los seres humanos que han existido y que existirán. ¿Sí? ¿Sí? Y que este funcionamiento interno llega a ser tan desconocido y que ahí podemos utilizarlo de manera tan sencilla y tan práctica, ¿no? ¿Cuándo sale el libro? Pues yo espero que estará saliendo a finales de este año. Okay. Yo ahorita en los próximos meses tengo que ver cuestiones de editoriales también de otros libros y cosas así. Pero mientras, pues ya ahí en redes sociales. Ya, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Igual las ponemos aquí, pero sí. Yo desde que empezaba de adolescente a hacer dibujos, se me ocurrió poner una H en mi nombre después de cada D. Ok. Y pues eso fue muy interesante porque ya después me acostumbré a hacerlo así. Y cuando salió mi primer libro, los editores de la editorial Diana me dijeron, ¿cómo quieres que aparezca tu nombre? Y les dije, así, sin apellidos, nada más así con las H's, ¿no? Perfecto. Entonces, eso fue muy bueno porque desde entonces, ese nombre con las H's es así como único. Ustedes metan en internet Gildardo con una H después de cada D y todo lo que salga es referente tuyo. Referente a mí, ¿no? Perfecto. Y entonces estoy en Spotify, estoy en YouTube y en otros podcasts como de Google, como en el podcast de Apple. Y ahí están los audios que estoy subiendo, y los estoy subiendo todos así muy ordenaditos. Okay. Todos están numerados. Y luego empiezan con lo básico del subconsciente para que luego las personas tengan una idea. Una noción básica, panorámica, y de qué se trata, y luego ya vayan por ahí conociendo. Apenas estoy empezando, o sea, llevo como 20 audios, yo espero, y están numerados. El primer audio es el 0001. Okay. Y entonces, ¿por qué le pusimos el 0001? Porque son 4 dígitos, y en algún momento 4 dígitos es para llegar a 10,000 audios. O sea, genial, tengo mucho que compartir. Sí. De hecho, yo considero que los 30 años que pasaron fueron los 30 años para dedicarme a investigar el subconsciente, desarrollar los métodos, reprogramar todo lo que yo tenía que reprogramar en mí, en todas las emociones que ya les platiqué, la autoestima, todo eso, todo lo que fue la experiencia de desarrollo de mis hijas, todo lo que fue el comprender la mecánica del subconsciente en tantas áreas, ayudar a muchas personas.
Pero ahora considero que los siguientes 30 años que vienen, o lo que tenga de posibilidades, Ajá. es para difundirlo, para darlo a conocer, para ponerlo en las manos de mucha gente que conozcan. Y qué bueno que tenemos toda esta tecnología, porque entonces ahí es más fácil que es más podamos fácil, compartir, ¿no? y Todo ahí este puede conocimiento. quedar para que cualquier persona, en el momento en que busque, encuentre todo esto. Y pues ese es mi objetivo, poder difundir lo más posible todos estos métodos, todo este aprovechamiento, para que toda persona saque provecho, porque toda persona tenemos un subconsciente con un potencial impresionante que hay que saber utilizar. Y al final, saben que siempre lo mencionamos aquí en los episodios, todo lo que te suma, pues para positivo, adelante, ¿no? Entonces a lo mejor podemos hacer ciertas combinaciones, incluso terapia y llevar esta parte. Entonces, sí. entre más cosas te sumen, adelante. Pues bueno, Gildardo, nos despedimos con un salud, que no empezamos con nuestro salud. Salud a todos, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Gracias. Por abrir este espacio. Y a mí me apasiona hablar de todo esto, y pues hay mucho que compartir. Pronto te tendremos acá de nuevo. Hemos estado el día de hoy brincando de un tema a Sí. otro y otro, y quedarán muchas preguntas en el aire, pero sí, bueno, incluso si tienen preguntas, para que haya inquietud de conocer más sobre todo esto. Así que gracias. Un gusto, Gildardo. por invitarme. Gracias. Bye.